Blogueros, ¿saben ustedes que la mayoría que nos hacen el favor de ver los episodios completos en YouTube no están suscritos? Todos los miércoles, 2:30 de la tarde, tenemos un episodio nuevo. Denle suscribir para que una campanita les avise cuando estemos en vivo. No se lo pierdan. Bienvenidos, queridos amigos, a esto que es Los Comentócratas, con un invitado súper especial, alguien que imaginamos invitarlo desde el principio cuando lo conocimos, y es Rodrigo Croza. Porque no sé por qué me trabo con el Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi querido Rodrigo, a esto que es Los Comentócratas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ahorita venimos justamente de una entrevista que tuvimos, nada más que el estudio yo lo tengo hasta el otro lado de la ciudad, lo tengo por la Riviera. Sí, entonces nos venimos en la motito para recorrer toda la ciudad. En la moto de volada, dice, de volada llegaste para acá. Es que sí hay bastante tráfico aquí en el bulevar, ¿eh? Sí, tiene que ser. Ya ves que les encanta hacer hoyos al final del cuatrienio. Yo creo dicen que van a acabar. Tú tranquilo. No, ya acabó, cabrón. O sea, en octubre acabó, ¿no? No, todavía no. Tranquilo. Todavía no. Te digo que se adelantan los hechos. Empecemos desde el principio. Rodrigo empezó a los 16 años como queriendo ser periodista deportivo. A los 12. A los 12, güey. A ver, platícanos eso, porque la información que tenemos es diferente. Sí, a los 12. Estuve desde los 12 a los 16, 17, ahí queriendo ser periodista deportivo. Ajá. Empecé, pues el primer programa fue con Julio Mora. Chingado. Nos mandaba... Julio Mora Olivo. Ándale, nos mandaba los viernes. Yo estaba en secundaria, en segundo de secundaria. Entonces le digo, oye, yo quiero estar aquí en lo de los medios. Y era el programa Deporteando. Me mandaba el viernes con Angelita, una chaparrita. Sí. Ahí nos mandaba los viernes y de ahí me moví con don Bernardo Romano, que estaba ahí Ubaldo Enríquez, Lalo Franco en Potencia Deportiva. Y de ahí ya me moví con Toño, que ahí ya le aguanté más el ritmo. Estuve desde los 14 hasta los 16. Me fui a México a estudiar en la preparatoria de José Ramón Fernández. Estuve ahí 2 años. Bachillerato en técnico en periodismo deportivo. Y ya la va que en México iba a la escuela y regresaba a la casa, iba a la escuela y regresaba a la casa. Y se me amplió un poco el panorama y dije... pues yo quiero hacer algo más que dar noticias o dedicarme al periodismo deportivo. Yo recuerdo una anécdota que estaba en el Estadio Azteca, espero no aburrir a la gente. No, dale. Sí, dale. Si queremos conocerte. Estaba en el Estadio Azteca y yo me creía el Juan Camaney, ¿no? Ajá. Porque la realidad es que el medio, tanto deportivo como el de las noticias en general, se vive en una burbuja en donde cree uno que por tener 10,000, 15,000, 20,000 seguidores o porque te conocen en un café, pues ya eres conocido en todo el estado y a nivel nacional. Entonces, pues yo medio me creía mucho acá en Veracruz, con todos los reporteros, que todos nos conocíamos entre todos. Y cuando llego a México y veo el Estadio Azteca y veo 100,000 personas y de repente veo que tengo aquí al lado al Perro Bermúdez que medía 2 metros y bajo a la zona mixta y era una zona mixta donde no habían 10, 15 reporteros. Estaban cubriendo a la América. Me tocó un clásico entre América y Pumas y eran más de 150 reporteros. Entonces yo me sentí una cosita así. Y entonces ahí fue donde en ese ir y venir de la escuela a la casa, yo tenía 16 años y dije, yo quiero ser algo más que periodista deportivo. Entonces fue que ya me regresé a los 16, me enfoqué en temas de marketing, de ahí pasé al marketing inmobiliario y ya después en el tema inmobiliario fue donde me enfoqué. Pero la realidad es que cuando uno trabaja en temas como, por ejemplo, yo soy contador, pero puede trabajar uno en contabilidad, puede trabajar uno en inmobiliario, pero su pasión es los medios. Pues siempre regresas a donde tienes esa pasión. Entonces fue que hace 2 años, ya a los 23 años, decidí regresar a los medios por hobby y fue que arranqué ahí en la Más Latina con el programa de noticias. Le dije a Frank, oye, quiero tener esto. Dice, pues no tenemos ningún espacio más que a las 6 de la mañana. Ups. No importa, me levanto a las 6 de la mañana y además yo dije... pues me voy a levantar desde las 3 de la mañana, voy al gimnasio a las 4 de la mañana, estoy 1 hora, llego 5:30 a preparar el programa de la estación y arrancamos a las 6. Y así me aventé 10 meses
claro, ya al 9º, 10º mes, estaba con unas ojerotas. Pues sí, claro. Me cambian a las 3 de la tarde y ya cuando me cambiaron y ya yo no me podía levantar ni a las 5 ni a las 6 de la mañana, yo dije, me dio una pena, porque fue al programa a las 6 de la mañana Ana María Macías, la empresaria, Pepín Ruiz, Anilú Ingram también fueron como, ¿qué te gusta? Como 30, 40 personalidades. Sí, sí. Y ya después me dio pena el hecho de que se levantaran a las 4 o 5 de la mañana por ir al programa, porque había cámaras y todo. Pues sí, no manches. Sí. Pero es que el gallo ni siquiera cantaba todavía, ¿no? No, pero es obvio que tuvieron que entender que tú estuviste en ese momento, pues por la cuestión del trabajo, más que nada. Por eso es que ese horario, ¿no? Más que nada. Sí, pero por ejemplo, el que vinieran figuras y todo, yo hacía los reels y todo, pero la verdad que no tenía tanto impacto a nivel digital. En la radio apenas estaba comenzando. Y sí, el hecho de que vinieran al programa, se levantaran tan temprano, sí, la verdad que hoy en día se los reconozco y se los agradezco, porque es algo complicado. Sí, no, claro, pues claro, imagínate, no manches. Estar en la radio, por ejemplo, te dio todo el expertise que tienes el día de hoy, esa disciplina que tienes el día de hoy de poder crear el contenido y de poder foguearte, ¿no? De alguna manera. Yo creo que de dos formas. Yo creo que yo lo veo en dos vías. Yo creo que me preparó, me hizo creérmela. Okay. Yo creo que esa es una. Y otra, me permitió relacionarme, en este caso, pues con figuras políticas. Sí, claro. Sí. Que ahí ya cuando uno empieza a relacionarte, yo creo que ahí es cada quien cómo puede llegar a capitalizar esas relaciones. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que son esas dos vías, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. 6 de la mañana. ¿Y además te pagaban o no? No, hombre. Al 80%. ¿Qué pasó? La radio, todo el mundo piensa que gana uno bien, etcétera. Pero la realidad es que si empiezas a tener un programa, te dicen, pues ahí está el espacio, ¿no? Y ya si vendes la publicidad, pues ya es tu ganancia, de alguna manera. Pero sí, lo mayor y lo más importante es esa relación que tú ganaste, ¿no? Ahora, empezaste en el tema inmobiliario y dejaste un poco de lado el tema de estar en la comunicación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa transición? A ver, ¿qué pasó? ¿Se desconectó? ¿Sí? Ya. ¿Cómo dejé esa...? Sí, yo le dediqué 4 años completitos. Hasta la fecha se los sigo dedicando. Un poquito, ya no tanto como antes. Pero sí, lo descuidé por completo el tema de medios, me enfoqué en el tema inmobiliario y fue hace 2 años justo. Fue el 2 de octubre del 23 que arranqué con el Noti Express allá en La Más Latina. Entonces fue que empecé a retomarlo. Entonces, la verdad que lo inmobiliario me gusta. Sí. No me apasiona como los medios, pero me gusta. Pero pues también uno... pues tiene que estar donde está la chuleta, ¿no? Claro, hermano. Primero lo que deja y después lo que apendeja, dicen por ahí, ¿no? La verdad. Es complicado, te voy a decir algo. Es complicado tener ese equilibrio, porque a veces yo sí me siento mal de decir, hoy le dediqué más tiempo al tema de los medios que al tema inmobiliario. Sí. Y sí es una lucha constante, porque cuando tienes una pasión es complicado desprenderte de ella. Pero pues toca que trabajar todos los días y buscar ese equilibrio, ¿no? Trabajar todos los días, algo que tú no haces, manito. No, sí. Ya te diré cuando te pares a dejar a tu nieta. No manches. No, yo me voy a dejar a mi hija temprano. Ya que estás hablando que también empezaste con este tema del deporte, de lo deportivo, etcétera, etcétera, y conociste a grandes figuras como Bermúdez, pues acaba de tener un fracaso esta terrible selección, ¿no? En un juego ni siquiera oficial, sino en juegos de preparación con Argentina. No hablemos de esas cosas, hermano, la neta. ¿No quieres hablar de eso? Con la Argentina de la sub-20. Sí, ¿no? Pero mira, yo ahí difiero un poco, te voy a decir por qué. Ajá. Porque justo estaba hablando con alguien en la oficina en la mañana donde le tiraba mucho a México y no puede ser otra vez con Argentina y que los mexicanos y todo. Pero yo te voy a decir algo, si ese equipo desde la primera fase no hubiera pasado ni a los octavos de final, yo creo que nadie en México hubiera sabido que hubo un Mundial Sub-20 y que compitió México. Así es. Yo veo positivo el hecho de que nos pongamos la vara alta e inclusive que soñáramos con ganar un Mundial Sub-20 y que soñáramos con vencer a Argentina y pasar a semifinales y pasar a la final, porque desconozco la verdad, pero no sé si estaba Alemania, si estaba España, si estaba Francia, pero para estar entre los 8 mejores del
del mundo en el ramo de la sub-20, yo creo que es algo que hay que reconocer. Claro. Entonces, ahí por eso yo digo que difiere un poco. Es que la afición mexicana es el producto de la inmediatez del ganar, el ganar. Quieren tener un equipo ganador, quieren tener un equipo goleador y no saben ahora sí que las circunstancias que hay alrededor, ¿no? De los demás equipos. Y cuando pierden, no, que estos son no sé qué, que no corren, que no juegan, que son unos troncos. Sí, es la idiosincrasia del mexicano. Sí, claro. La idiosincrasia del mexicano, ¿no? De alguna manera tratan de jalar para abajo como los cangrejos que siempre lo han dicho, ¿no? Sí. En el tema del fútbol es súper complicado. De alguna manera. En todo. Sí. Siempre ese tipo de situación, ¿no? Algo que me sorprende, volviendo más que nada a este tema que es tu vida, más que nada, me sorprende que lo menos que se espera uno, que tú seas contador. Uh-huh. Y más aparte que tu fuerte sea otro ramo que no tiene nada que ver con la situación de la comunicación. Yo creído, y ahora que vean, estén viendo la gente, va a decir, cabrón, ¿cómo está este rollo, no? Está haciendo labores de periodista, pero tú ya estás explicando que anteriormente ya traías una situación. Actualmente, por ejemplo, estudio maestría en Administración Pública allá en Jalapa, en Anáhuac. Okay. Entonces, eso me ha permitido también bastante el hecho de estar hablando de temas políticos, pero no por estudiar una maestría significa que ya lo vas a saber todo. No, pero sí, el tener un chip, porque son 5 horas los viernes, 5 horas los sábados, y tener un chip cada semana de 10 horas de conocimiento respecto a la administración pública, sí me hizo también no creérmela, sino tener un poquito de seguridad en base a la plataforma que estoy aprendiendo académicamente, uh-huh, para en base a ello poder estar externando ciertas opiniones, porque hay que decirlo, no por estudiar significa que ya vas a poder saber todo, ¿no? O hacer varias cosas, pero por lo menos es un 10, 15, 20% de preparación para la calle. No, y además, no todos están preparados para estar frente a un micrófono y una cámara y tener conectada la lengua al cerebro lo que se va a decir. Sí, así decía el profe de psicología, ¿no? Antes de hablar, conéctate la lengua al cerebro. No es fácil. Digo, te ayuda muchísimo a estudiar. Claro. Tener así la información, por supuesto. Pero si no tienes la idea de lo que estás diciendo, y no hilas, ¿no? Lo que vas a transmitir, pues simple y sencillamente se va a notar a la hora que lo quieras hablar, ¿no? Y tú tienes esa facilidad de palabra, esa facilidad, y además tienes el conocimiento. También, porque pues hay que estar letrados y leídos, dijeran en mi pueblo, güey. Diría el buen Javier Moranchel, ¿no? Cuando estás enfrente de políticos es estar enfrente de algunos monstruos que tienen años en el verbo. Exacto. Y en la dicción. Bueno, yo creo que se refería a los políticos de antes, ¿no? Ahorita está muy complicado. Bueno, a ver, espérate. Es que Rodrigo tiene 26. ¿Cuántos años tienes? 25. 25 años. O sea, imagínate, le doblamos la edad tú y yo a él, puede ser nuestro sobrino. Sí, la verdad. Como el tío Gamboín o Gamorimbo, como quieras, ¿no? Este es más chavo que yo. Y le estás hablando de Javier Moranchel, que Javier Moranchel es de la prehistoria. No, güey. yo estoy No, yo saludos no a Javier. Para nada, hermano. No, imagínate que entrevistó a Benito Juárez, ¿no? No, pero... Saludos, amigo. Pero la realidad es que le tocó a él una camada de políticos donde eran políticos. Hoy en día sí es complicado encontrarte de frente a ese tipo de personajes, ¿no? Lo vimos. Yo hice una publicación en mis redes sociales donde hablaba justamente en torno a la comunicación política, de lo que se vivió, que ese dardo va para todos, va desde un alcalde, desde un gobernador, desde un presidente o presidenta en este caso, de si nosotros vemos, y justamente lo estaba viendo en la mañana, nosotros abrimos el Instagram o el Facebook de la Secretaría de Marina, que bueno, que le dicen que los guachicoleros y todo, pues sí le pegó horrible a la Marina. Claro que sí. Pero vemos las fotografías y están transmitiendo algo las fotografías. El gobierno, desde el municipio hasta la presidencia de la República, no están transmitiendo nada. Sale el alcalde de Poza Rica diciendo, no, pues es que es porque la gente tira basura arriba de una Suburban roja. Y que por eso está pasando las cosas como están pasando. No tienen el conocimiento. Y la realidad es que nosotros vemos el video de Claudia Sheinbaum donde hace esta señal y en el video se ve una presidenta donde está tratando de calmar a la gente. Así es. El problema está en que los gestos no son los correctos. Sin duda. ¿Qué hizo la presidenta? Esto y esto.
Y esto no se puede hacer en frente de una persona que acaba de perder su hijo, no encuentra a sus hermanos, la ve con tantos desaparecidos y 2 muertos, y no está la situación para hacer este tipo de gestos. Entonces, desde las vestimentas, yo por eso decía, es que tienen que tener asesores de comunicación sombra para los gobernantes, ¿no? Yo no entiendo cómo con tanta lana no invierten en eso. Es que ese era un gasto innecesario. Sí. Por eso, austeridad republicana le llaman algunos, ¿no? Sí. Fíjate que tienes muchísima razón, ya metiéndonos de lleno en ese tema desgraciadamente llovió como nunca en 50 años en la región de la Huasteca, veracruzana, potosina, y inundó Poza Rica, inundó Álamo, inundó muchas comunidades, una tragedia muy grave. Sí, Puebla, San Luis la verdad, Potosí, Puebla también, etcétera, también etcétera. Yo lo que veo también es mucho hate por parte de muchos seguidores pues, en contra de la 4T, dijeran, y no es por defenderlos, pero comparan, por ejemplo, y lo comparan como un héroe a Zedillo, que vino y se puso unas botas y anduvo ahí caminando junto con Miguel Alemán, que eso sí realmente hacían algo. Pero ¿qué hacían? Robarse el dinero, todo el dinero del Fonden, ¿a dónde iba? No lo digo yo, ahí está la información, ¿no? Pues lo mismo fue con Calderón. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario mojarse para poder ayudar a la gente? Los gestos están mal, estoy de acuerdo con Rodrigo, están súper mal. Yo ahora sí que funcionario público me quedo callado y escucho, no digo nada, escucho a la gente, voy y le doy un abrazo, estoy aquí contigo. No pido el micrófono para hablar en general, la verdad, no lo pido, simple y sencillamente te veo a la cara. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí. Pero también hay parte... ¿Por qué? Porque estás en una situación de emergencia que perdiste todo, güey. O sea, no sé cómo sea ese sentimiento de perderlo todo, es de todo. O sea, no tienes absolutamente nada. Pues acuérdate cuando fue el Katrina aquí, lo que pasó... Y el Satán. Lo que aquí en Puente Morena y todos esos lugares. El CAR también. O sea, y en el CAR, ¿no? Y... ¿qué es lo primero que se acuerda la gente a veces? No, pues vino Felipe y enseguida sacó la chiquera y me dio. Y luego atrás de él vino Fidel Herrera, sacó la chiquera y me dio. Y me quedo, sí. Pero eso era antes, por otras situaciones. Actualmente es otro rollo. Y yo lo entiendo. Pero ayer como ayer, hoy como hoy, como dice Rodrigo, hay cosas que no podemos hacer gestiones de esa forma, gesticular con las manos, hacer ciertas cosas. Exacto. Porque nos pega a nosotros que lo estamos viendo y les digo, pues sí, también entiendo, es un ser humano el que está ahí. Claro. Y pues cometió el error, pero como dices tú, ¿quién está atrás de ella? ¿Quién la está ayudando a hacer? ¡Ey, aguanta! Esto no se puedes hacer, esto no, que no sé qué. Porque se supone que atrás de un presidente, en este caso de una república, pues debe de haber una persona que te ayude con todo ese tipo de cosas también, porque hay un gabinete. Ahora, yo realmente hasta dije, ya nada más faltó que alguien le aventara una botella a la presidenta, porque eso fue lo único que faltó, a la forma que se le vinieron encima. Una turba desesperada, Vinicio. Sí, yo lo sé, o sea... La verdad, porque le arreglen la situación en el momento, o sea... No es Thanos para que en el chasquido te arreglen las cosas. O sea, todo lo que sucedió te va a llevar tiempo. Claro. Lo mismo pasó en Acapulco. Llevó muchísimo tiempo. Pues sí. Y sí llegó la ayuda. ¿Por qué lo sabemos, Rodrigo? Porque hay gente que los medios de comunicación tradicionales presentan una cosa, pero también hay creadores de contenido que van al área, que preguntan, que explican, que dicen... En el caso, por ejemplo, de Veracruz en Alerta, estuvo en su momento, incluso hasta yo le escribí ahí a Veracruz en Alerta, yo no te vayas a caer, se metió. Sí, así es. Ahora sí que a la zona donde quedó devastada y alguien le gritaba, ¡hey, ten cuidado, ahí hay hoyos! ¿Sí? No, y los cocodrilos y las culebras. Los cocodrilos, etcétera, etcétera. O sea, ya no te pueden marear, ya no te pueden engañar, ya no puedes estar desinformado en la actualidad de una tragedia de ese tamaño. Y a veces, los medios tradicionales quieren dar... O sea, pero ¿tú crees que los medios tradicionales están en contra del actual gobierno? No, claro que no. No están en contra del actual gobierno. Simple y sencillamente quieren mostrar una cara. Como si no estuviera pasando nada. ¿Qué es lo que vende, por ejemplo? Lo malo, ¿no?
Sí, vende lo malo, vende la polémica, vende los choques. Eso es lo que premia al final de cuentas a los creadores de contenido que tienen desgraciadamente que lucrar con la cuestión, la tragedia ajena, güey. Es una tragedia. No, claro. O sea, no manches. Dino Yulai, por ejemplo, es un creador de contenido a nivel nacional muy conocido que acaba de salir de una hernia inguinal. Y ahí estuvo, trajo 2 toneladas y media de agua. Y lo pararon. No lo pararon, fíjate que no lo pararon. Pues ahí le dijeron, no puedes pasar por aquí porque no se puede pasar. Uh-huh. Y ahí lo saca él en su video. Sí. Pero ¿qué mostraron? Lo que tú acabas de decir. Exactamente, que lo pararon. Es lo que se ve que lo pararon, pero él explicó que no, me tengo que dar la vuelta, gorditos, como les dicen, para poder entregar todo eso. Así es. Y aparte, hay otros creadores de contenido como Abel Chelo también, que es de aquí de Veracruz, que juntaron Código Rojo, también estuvieron ahí juntando y documentando más que nada la situación. O sea, eso está lleno de lodo. Sí encabrona que veas a las autoridades en el... ¿Qué pasó? No, nada. Así está bien, dice. Ya. Usted no se preocupe. Tranquilo, dice. Ya con esa agua está bien. Sí, gracias. Que están pues bien bañaditos, bien limpiecitos, cuando la gente pues acaba de perder todo. Y esa es la molestia de las personas, ¿no? Sí, que bueno, vamos al mismo tema de la comunicación política. A veces no nada más es estar, sino estar y saber cómo estar de vestimenta, en la forma de actuar, en todo. Ese es el problema a veces. Mira, yo no tengo problema con los medios tradicionales. No. Lo único que no me gusta es que a veces tapen cosas. Por ejemplo, hay gente que cuando salió lo de la muchacha, la primera víctima, vamos a llamarle así, cuando empezó a bajar el agua, que fue una enfermera, que es estudiante de enfermería, fue la primera que dijeron, no, sí, ya apareció el primer, que no sé qué. Y resulta que ya habían aparecido otros en un carro y otros en otro carro y empezaron así. Yo sé que no es de mala fe, ¿no? Pero si tú estás para informar, aunque me duela, hay que decir la noticia tal y como es. ¿Sabes qué? Está pasando esto. ¿Y por qué crees que no lo hicieron? A veces yo sé que es como la alarma, como teníamos antes, ¿no? Para vender amarillismo, una cosa así, ¿no? Pero sí decir la información. Yo siento que también eso es parte de informar a la gente y hacer conciencia. Está esto. No es nada más ver un niño que está, oye, agárrate. ¿Qué pasó con ese niño que filmaron en redes sociales que estaba agarrado de un árbol y había como 3 o 4 metros de altura de agua? ¿Qué pasó con ese niño? Nadie sabe. Y yo sé, la gente que se perdió sus cosas y empieza a decir, no, es que ya perdí todo, lo que estábamos platicando. Mucha gente no dice que sonó la alarma en Poza Rica de que se estaba desbordando el río de Pemex. Tienen una alarma tipo como de emergencias para cuando tienen una situación complicada. Hasta después que empezaron a ver que estaban diciendo, es que no sonó eso, que no sonó. Sí sonó. Y ahí hubo a las 5:25 de la mañana empezó a sonar la alarma. Y hay gente que estuvo mandando mensajes, hey, ya hay que irnos, porque ya lo que vivían cerca de donde estaba el río, que se tenían que salir, y hay gente que no se salió. Mira, yo justo mañana tengo una mesa de análisis donde van a estar políticos de Morena y políticos del PAN. Y justamente yo lo que les comenté, vamos a tratar el programa sale el jueves, pero vamos a tratar de ponerlo en este caso para el martes en la noche, porque también se tienen que esclarecer muchas situaciones. Sí. Obviamente hay unos testimonios por acá, otros testimonios por acá, pero yo creo que hoy en día la cosa está muy caliente para poder emitir un juicio. Claro. Porque sí uno lo puede hacer, pero lo hace de manera parcial y lo hace también sin todos los pelos de la burra en la mano. Exacto. No por una publicación significa que ya la situación está de la fregada o la situación está muy bien. Exactamente. Entonces, hoy en día yo creo que estamos en las redes sociales donde mayores creadores de contenido hay. Sin duda. Mayor información circula y mayor capacidad de informarnos para bien existe como para mal. Sin Entonces dudas. Yo creo que sí hay que aguantarnos un poco, hay que consumir todo y ya después de consumir y digerir, yo creo que en base a eso se pueden llegar a emitir ciertas opiniones tratando de buscar esa verdad. Porque la verdad, al final del día, nadie la va a tener. Claro que no, exactamente. Pero muchas veces, lo digo desde un punto de vista siendo ciudadano, que ha pasado por muchas cosas. Tengo 53 años.
Y quieras o no, a veces me tocó ver cosas como eso que están hablando ahí, no es cierto. Claro. O sea, yo lo viví. Ahora, como dices tú, actualmente en la red, en el tiempo de información que tenemos redes sociales, tenemos todo, también hay que saber escoger, y aquí siempre lo hemos dicho nosotros, no creas todo lo que veas, ni nos creas a nosotros lo que digamos, búscale, te damos parte de la información que hemos recopilado, pero tú búscale, claro. Porque la verdad, si tú la quieres saber, es esta. En la era de la información, ser ignorante es opcional. Sí, así es. La verdad. No, a ver, hubiera pasado lo de Díaz Ordaz en tiempos de Peña Nieto, y yo creo que esto, lo de la o viceversa, y lo de la Ayotzinapa nunca se hubiera sabido. Claro sí, no. Claro, ¿no? Tantas cosas que han pasado, y bueno, ya lo dijo un sabio, ¿no? Benditas redes sociales. No vamos a decir su nombre para no invocarlo, porque benditas redes sociales que a muchos nos dio la oportunidad de poder comunicar, claro, ¿no? De poder emitir nuestra opinión, obviamente responsablemente, porque no vamos a decir cualquier pendejada, pues también tenemos que consumir y estar informados. Claro. ¿Tú cómo ves esa parte, mi querido Rodrigo? Hacerle un poquito yo al abogado del diablo. ¿Cómo te ha ayudado a ti el hecho de estar en un medio tradicional y también combinarlo con las redes sociales? ¿Cómo me ayudó a mí? Mira, yo creo que al principio me ayudó bastante, por ejemplo, con los invitados, que no era lo mismo decirle a un invitado, oye, te invito a mi programa de radio, te invito a mi podcast. En el momento en que, a pesar de que en el podcast se tenía mayor alcance, ya por el hecho de decir, no, pues programa de radio en Más Latina, bueno, entonces, pues sí voy. Entonces sí me ayudó a abrir ciertas puertas, sin embargo, la fuerza estaba en realidad en lo digital, que es lo que yo percibo en el tú a tú, en el salir y, tú eres el de acá o tú eres el de allá. Yo estuve casi 2 años en la radio y me aventé 1 año y medio dando noticias en la radio. Y cuando fue, entre comillas, el boom de lo digital, fue de 6 meses para acá y me empezaron a reconocer muchísimo más en la calle que el año y medio que estaba en la radio. Y también ahí es donde yo me di cuenta de la responsabilidad que uno tiene, porque yo recuerdo los primeros 2 meses en el YouTube, por ejemplo, que yo tengo estrategas, tengo diseñadores y me hacían las miniaturas, los encabezados. Ajá. Y yo dije, no, pues está muy padre, ¿no? Y veía las visualizaciones. No, hombre, otro encabezado y otro encabezado y otro encabezado. Y un día me llaman. Suena el teléfono rojo. Sonó el teléfono rojo que no tengo. Oye, señor Rodrigo, pase aquí. ¿Y qué chingado estás haciendo tú? Nada, yo todo bien. De hecho, es la misma línea editorial que manejo en mi programa, que manejo en la radio. Y en la radio, pues, tienen hasta convenios y todo. O sea, no digo nada que no tenga que decir. Pero estos encabezados, ¿qué onda, Rodrigo? Y ahí es donde empecé a darme cuenta y dije, no, pues creo que sí está medio fuerte. Sí. Igual las publicaciones y todo. Y ahí es donde te empieza a caer uno el 20, que dices, no puede ser tampoco amarillista, porque, por ejemplo, cuando claro. Cuando van invitados a mi programa, yo sí les digo, oye, te voy a mandar el encabezado antes, porque a mí sí me da mucha pena el poner encabezados polémicos, pero lamentablemente si tú no pones un encabezado polémico, no te dan clic. Lo viví, por ejemplo, la semana pasada, que publiqué la encuesta de Poll MX, donde ponían a Harfuch en primer lugar, a Marcelo en segundo y a Nale en tercero. Si yo ponía esa encuesta en redes sociales y colocaba ponen a Rocío Nale en tercer lugar en las encuestas para presidente, hubiera pasado desapercibido. Pero si yo la ponía Rocío Nale arrasa en las encuestas, ¿no? Más información en el primer comentario. Tú le picabas el primer comentario y te salía Harfuch con 30%, Ebrard con 10-15% y Rocío Nale con un 5%. Claro, Rocío Nale estaba en tercer lugar, pero era la mujer mejor posicionada de todo el movimiento, por encima de figuras como Luisa María Alcalde y de figuras como Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues, si lo ves desde esa perspectiva, pues ya arrasó con las mujeres, pues arrasó, pero lo tienes que vender de esa forma. Un medio no me tiró del todo, pero me puso en el Twitter, oye, Rodrigo, ya te vendiste y no sé qué. Y le digo, mira, amigo, esto de las redes sociales es así, la realidad. Claro, ¿no? Entonces, así es. Ya a uno le toca aguantarse el baño, pero pues así es esto. Pues es que, a final de cuentas, o sea, no es, como dices tú, no es tratar de hacer una polémica, pero tu contenido, para que llegue a quien debe de llegar, debe de tener cierto título. Claro.
Pero en este caso los hates, pues no siempre va a ser así, ¿eh? Sí. Ya nos acaba de dar el título del podcast. Ya luego lo digo, se lo va. Para nada. Se ríe porque me lee la mente. Pero a final de cuentas, te digo una cosa, Rodrigo. La verdad, en redes sociales en Veracruz, ¿por qué fue que te decidiste? ¿Tú te imaginabas ser como eres ahorita, que tienes este impacto? Porque al final de cuentas, ¿por qué? Por pendejo, yo creo. Hablando coloquialmente, manito. Ni me lo imaginé, dice. La verdad no lo pensaba, pero gracias a mi manager, a la Virgencita de Guadalupe. Pero a final de cuentas, Rodrigo, tú como persona que tienes muchas capacidades, vamos a decirle así, estar metido en redes sociales y sobre todo en un medio como YouTube y tener la exposición que tienes, la verdad yo sí se lo dije a él, ¿no? Cuando me dice, ¿quién crees que viene? No, pues no sé, me pone el audio. Me quedé, digo, conozco la voz, pero ¿qué? A ver, es Rodrigo, sí, va a venir, sí, bueno. Y la verdad tengo esa oportunidad de decirte gracias, porque a final de cuentas nos hace falta medios oficiales, vamos a decirle así, o no oficiales, que estén en redes como tú y que le den la importancia. Es exactamente. Pero oficiales, ¿a qué te refieres? Ya me decía que es un mira, lo que pasa es que te voy a decir, Rodrigo, te voy a decir, Vinicio cuando se ríe agarra su trip, entonces ya no lo puedes parar y empieza a preguntar cosas. Sí, me dice, gracias a medios oficiales, y dije, caray. No, perdón. Le digo, bueno, fuera, para que cayera ahí en la cuenta bancaria. Tú también como nosotros eres, el único comentócrata que no recibe chayote. Sí. No, pero a final de cuentas quiero decir esto, que te preocupas por informar. Claro. O sea, disculpa a veces, la expresión, pero sí es eso, que tú te preocupas mucho por dar una buena información y sobre todo salió en esto, o tratas de no decir, búsquenlo aquí, no, pero salió en tal medio o trata de esto. Y yo he visto mucha gente en tus comentarios que sale eso, de que sí es, síguele así, o que te avientan de pronto, oye, que mira, pero eso ¿dónde lo dicen? Y que no sé qué. A mí me parece porque un día me dicen que soy vendido de los Juniors y el otro día me dicen que soy vendido de Rocío Nale. Exactamente. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro, porque al final... Tú eres empresario. O sea... Por eso soy empresario. Como dices tú te dedicas a ciertas cosas para tener dinero, como todos nosotros, porque al final de cuentas él trabaja, yo trabajo, pero esto... A final de cuentas, ¿qué se lleva Rodrigo haciendo este tipo de trabajo hacia la... Mira, te voy a decir algo y te la voy a cambiar un poco y ya después respondo a tu pregunta. Les voy a hacer una pregunta a los dos. A ver. Porque yo al principio pensaba de una forma y después cambié. Ok. ¿Ustedes los convenios publicitarios los ven mal? No tenemos ni uno. ¿Pero los ven mal? No, claro que no. Yo hasta ahorita, no tengo ningún convenio publicitario. El día de mañana que lo tenga, tampoco me daría pena decir que lo tengo y tampoco me sentiría mal por tenerlo. Yo el tema de los convenios publicitarios, por ejemplo, en situaciones como esta, un convenio publicitario al final del día para un municipio, por ejemplo, es para que difundan tu noticia. Obviamente, si le están pagando un medio, pues de cierta manera no le pueden tirar, pero tampoco pueden estar ocultando el sol con un dedo. Claro. Yo creo que cuando se paga un convenio a un medio de comunicación puede ser positivo tanto para el gobierno como para el medio. Una, porque es una fuente de ingresos, pero también otra, que es lo que yo le he comentado a algunos directores de comunicación actuales y que van a entrar. Hoy en día están muy acostumbrados ya tengo un convenio publicitario, pues voy a publicar los boletines. Y no producen tampoco información beneficiosa para el mismo ayuntamiento. Así es. En el aspecto de que, oye, tengo una noticia de que vamos a invertir 10 millones de pesos en esta calle. Y en vez de que agarres la fácil y publicar el boletín, oye, pues cambias la información, le das otro aire, también beneficias en el aspecto. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Ricardo Rocha, el periodista. ¿Cómo no? Sí, se plantó ante Andrés Manuel López Obrador y López Obrador le dijo, no, pues es que tú te vendiste a Peña Nieto. Dijo, no, yo no me vendí a Peña Nieto. Aquí está documentado el trabajo que yo le hice a Peña Nieto. El Ricardo Rocha le puso a su hijo como Andrés Manuel López Obrador y también votó por Andrés Manuel López Obrador, pero no por estar
recibiendo dinero de un ayuntamiento, significa que ya te vendiste, ya eres palero, ya eres chayotero, porque también es positivo para el mismo ayuntamiento el que su información le estén difundiendo. Claro. Porque imagínense ustedes estar en un ayuntamiento, que lo vivimos muchísimo aquí en la zona conurbada, y no se esté hablando nada de ti. Y no porque no estés produciendo noticias, sino porque no están generando noticias. Yo hoy en día creo que de los 212 municipios, los 212 completos tendrían que tener una estructura de comunicación social en la que esté la atención a la prensa, en la que esté un generador que esté encargado una dirección de creación de contenidos y otra dependencia, otra subdirección, llamémosle así, de generadores de noticia. ¿Por qué? Porque hay muchísimas noticias del ayuntamiento que no logran penetrar a la sociedad y que no son difundidas de manera correcta. Claro. ¿Por qué? Porque también estamos hoy en día muy acostumbrados a que ya te pagué 10, 15 mil pesos, pues no me tires y difunde mis boletines. Y tampoco las cosas son así. No, claro que Tampoco no. pero también al momento en que uno, como gobernante, como alcalde, como funcionario, designa a un director de comunicación social, tiene que estar sumamente preparado, porque lamentablemente estamos en la viejita escuela donde pues se le paga, se queda callado y difunde las noticias, y tampoco son así las cosas. Claro que no. Digo, eso te entiendo, y además la percepción que tiene la gente abonaría mucho tener a alguien profesional para cualquier ayuntamiento, para cualquier gobierno. Claro. O sea, la verdad. Y no lo están haciendo, austeridad republicana. Algunos municipios lo están aplicando y quieren... Es que la austeridad republicana no está peleada con la capacidad. No, claro que no. El problema está en que no ponen a gente capaz. Eso es lo... Para ahí, allá iba. Es que ese ha sido Invitan al amigo del vecino nosotros. o por el compromiso que tienen con el compadre, porque yo te ayudé en la campaña. Hablemos de municipios chicos, ¿no? Donde todo el mundo se conoce. No vamos a decir nombres. Sí, pero el candidato alcalde tiene a todas sus amistades y metidos. Resulta de que yo no quiero que me metas a mí, pero mete a mi hija, ¿no? Oye, pero ¿qué estudió tu hija? No, pues fíjate que está estudiando medicina. Y pues el único espacio que tengo es el de comunicación social. ¿Y qué va a haber ahí? Y tiene experiencia, por lo menos. Ahora, si tienes un poquito de sentido común, pues te rodeas de gente capaz para que te ayude. Sí, claro, si tú eres el más inteligente en la mesa, estamos todos perdidos. Exacto. Estamos todos Y eso perdidos. es lo que sucede en la mayoría de los casos. Hemos visto, por ejemplo, muchos gobernantes, no voy a mencionar nombres ni cargos, pero que son mecha corta y se calientan rápido. Y Sí. en vez de que estén rodeados de personas que, a ver, cálmate, actúa de manera fría. No, le echan más leña al fuego y salen a los medios, empiezan a declarar cosas que no tienen que estar declarando. ¿Pero por qué? Por no saberse rodear de personas capaces que les digan que no. Claro. Porque uno también como gobernante está acostumbrado a que sí, señor, lo que usted diga. y eso es lo peor que puede llegar a Sí, ser. hay ejemplos variados aquí en Veracruz. Con de una que ha habido. personalidad como Rodrigo voy a contar una historia. Ya empieza el abuelito a contar sus historias. No. Es que te tengo que confesar que en 2008 fui funcionario federal. Ok. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, fui a nivel nacional coordinador de un área y a nivel estatal coordinador de otra área. Esa área tenía que ver y estaba involucrada con apoyos económicos, ¿ok? Y entonces había un municipio, no voy a decir el nombre para no... Bueno, ya hace muchísimos años. Ya, yo creo que ya no existe ese alcalde en Miahuatlán, Veracruz. Se le dio un recurso para hacer una agencia de desarrollo local que eran 5 millones de pesos. Con un proyecto participaban todos los que vivían en el municipio con su credencial de lector y les bajaban el proyecto. ¿Cuál era el proyecto de esa agencia? Hacer una yogucera, o sea, hacer yogur, transformar la leche en yogur y hacer queso, una procesadora de yogur, no sé cómo se llama. Entonces las quejas de la ciudadanía en su momento es que el alcalde no nos está comprando la leche. Y ahí está la procesadora y no la está ocupando. Y entonces, pues habla, levantas el teléfono, no, oiga, es que está pasando, pues lánzate. Oiga, pero pues, tienes que ir a ver esa bronca, ¿no? Entonces lo primero que hice es hablar con el alcalde de Miahuatlán y decirle, oye, a ver, platícame tu historia. No, pues ahí está el proyecto, ahí está el dinero, está todo invertido, sí, no me queda duda, pero la gente dice que no le estás comprando. No, ¿cómo no?
Y de repente llegan, ya estamos todos en el salón de usos múltiples de aquí de Miahuatlán, los estamos esperando. Ay, cabrón. Yo solo junto con otro compañero. Y dije, bueno, manito, es un placer conocerte. Si aquí no salimos, pues ya... Si yo no salgo, le avisas a mi familia. Pero no, afortunadamente, la gente fue muy mesurada. ¿Por qué? Porque les das el micrófono. Y aquí está el alcalde. Y le decía, te vas a aguantar lo que te digan. Porque si no te aguantas y no cumples con lo que tú prometiste, entonces sí vas a tener problemas con la secretaría. Porque te van a venir a supervisar y te van a preguntar qué estás haciendo, etcétera, etcétera. Finalmente, pues el que salió huyendo fue el alcalde porque la gente estaba muy, pero muy, muy enojada. No sé lo que estoy diciendo esto. Fíjate estaba que, muy, muy, muy enojada. Fíjate, ¿no? que hace la semana pasada entrevisté a la actual alcaldesa electa de Tamiagua, Citlali Medellín, que todavía no ha salido a la entrevista, y me impresionó mucho porque ahí es donde yo digo, gracias a Dios tengo dos áreas de dos maestrías, vamos a decirla así. La maestría actual que estoy estudiando, Administración Pública, y la otra maestría que son justamente las entrevistas, porque el aventarte 1 hora, hora y media, 2 horas de plática con funcionarios, con políticos, es una adquisición de conocimiento impresionante. Y justo lo que me platicó ella, lo platicaron en la lo platicó el maestro en la maestría, dio la casualidad. Ella platicaba en torno a que allá no son colonias, son comunidades. Así es, exacto, localidades, comunidades. Entonces, en esa comunidad, ella dijo, no, pues a ver, lo que necesita aquí la comunidad es una carretera, es esa calle para que conecte aquí con la carretera, con la avenida principal. Fue a inaugurarla ese día y para sorpresa de ella, toda la gente se le vino encima. Y ella dijo, ¿cómo se me viene la gente encima si acabo de ponerles carretera? Algo que no hicieron todos los gobiernos anteriores. Es que nosotros no queríamos carretera, nosotros queríamos una iglesia. Y dijo, a ver, ¿cómo? O sea, para que tenga un desarrollo esta comunidad, pues necesitan primero infraestructura. ¿Y cómo me están pidiendo una iglesia? Y ahí entendió, y lo platicó en la entrevista, que uno tiene que entender la idiosincrasia de cada, no municipio, comunidad. Y de cada persona. Que cada comunidad representa al final del día el municipio. Y justo es lo que estaban platicando el maestro este último fin de semana, que fue a la Sierra de Zongolica, que le pusieron paneles solares y todo, y regresó a los 3... No, pues es que no sé qué pasó, los vendimos, no sé qué. ¿Pero por qué? Porque no entienden primero la idiosincrasia, en este caso de la comunidad, de los municipios, porque en base a ello es como tiene que definirse todo el plan de gobierno. No todo lo que está en el Excel y no todo lo que sale en los libros se aterriza y se concreta. Uno primero tiene que entender qué es lo que piensa y qué es lo que quiere la gente. Y en base a eso, de ahí se parte. Pero por eso es mucho la crítica en este caso a los gobiernos neoliberales y que todo lo de Harvard y todo, que tienen muy buenas cosas y que si nosotros vemos lo que quería implementar Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ahorita que estuvo con lo del documental del PRI, y que la reforma energética, que la reforma de educación, pues la reforma educativa, todas esas reformas en papel estaban muy bien hechas. El problema es que la política implica la vertiente social, la vertiente económica, la vertiente empresarial. Entonces, de nada te sirve tener la mejor reforma si al momento de aterrizarla no tienes un brazo fortalecido en el aspecto social. Entonces, es ahí donde... ¿De qué nos va a servir tener la mesa si tiene 3 patas? Tienes que tener las patas de la mesa, que en este caso son 4, tenerlas bien puestas, porque si no... firme el proyecto, si no va a servir de nada. En esa entrevista dijo que ganó el que queríamos que ganaran. Sí, lo dijo, lo traicionó el subconsciente, ¿verdad? Enrique Peña Nieto. Sí, no. Es que, pues todo se ve bonito en papel, todo se ve bonito en Excel, una bonita presentación, lo que sea, pero si no te vas a preguntar a las comunidades las necesidades, te vas a encontrar con la realidad. Sí, claro. Realmente, ¿no? Eso es lo que de alguna manera nos tiene a México así. Ahora, este nuevo gobierno que ha declarado y ha pregonado con el tiempo... Loco. Claro, tú contesta lo que tengas que contestar. Tú no digas yo no te voy a hacer la pregunta a ti, güey. Así de Es una pregunta en el aire. Haz de cuenta que estoy pensando en voz alta. Vinicio, no te vaya a dar. No te pongas chico. Yo por eso cuando le dijo, oye, ¿de qué vamos a hablar? No, pues de la trayectoria, pero pues de la... No, pues mejor vamos a tomar una agüita. Igual. Imagínate que si le sacamos la chela ahorita al vinito, se pone más intenso. El pueblo manda. Han pregonado, ¿no? De alguna manera, ese ha sido su eslogan. Lo que diga el pueblo.
Y vemos a una presidenta que viene y es ahora sí que enfrentada por el pueblo en una realidad distinta a la que ella pensaba y gesticula de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces a enfrentarte realmente? O sea, decir, el pueblo manda, pero estoy aquí con el pueblo y me está diciendo, es que la gobernadora, es que falta esto, es que falta el otro, es que los desaparecidos. A ver, y hay que decir algo. Llegó Claudia Sheinbaum a Poza Rica después de aventarse una gira. Estuvo en Puebla antes de llegar a Poza Rica. Sin duda. Y uno puede decir, no, pues sí, los viajes y todo, pero también aguantarte más de 100, 200, 300 personas encima tuyo y no en un meeting de campaña donde dicen, vamos, Claudia Sheinbaum, sino te están recriminando y te están culpando y otro. También hay que decirlo, es un desgaste. Si nosotros vemos un video en redes sociales de una Claudia Sheinbaum en Puebla, hubo un momento en ese video que seguramente lo vieron, que está ahí en redes sociales, donde le dicen, no, es que no nos están ayudando. Y sale el alcalde del municipio y dice, sí, presidenta, nosotros sí los estamos ayudando. Pero el pueblo me está diciendo que no. Y yo no le creo a la palabra del gobernante, sino a la del pueblo. ¡Tanga! Y dices, caray. Claro, eso te digo. Tienes un episodio 3-4 horas después donde haces esta señal. Y pues bueno, es ahí donde se cometen errores, ¿no? De comunicación. Pero también cuando nosotros nos ponemos en los zapatos también de los gobernantes, imagínense aventarse una gira por todo México. Pero claro, no es justificación. Va a regresar esta semana otra vez a Poza Rica y a ver cómo le va. Esperemos que bien, porque también uno como ciudadano, yo creo que lo peor que podemos hacer es desearle mal al gobernante. No, y sobre todo, es una situación ajena completamente a, como dices tú, siempre la presidenta, no tiene mucho vino a Veracruz, a lo de la Marina, a festejar la celebración. ¿Y cómo fue? Víctoris, alegría, bien bonito, pero nadie espera que pase una situación así, donde es enfrentarse en verdad a un pueblo en completo desastre, desesperado, gritando auxilio. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Y como dices tú, son experiencias. Yo sé que no es fácil como gobernante, pues escuchar y oír, y todo el mundo quiere que lo atiendan, ¿no? Pero yo creo que la presidenta es una persona muy inteligente, muy preparada, pero ahora sí, como dices tú, la rebasaron. La verdad. Sí. Creo que nadie está como para, de alguna manera, enfrentar una situación así, que tanta gente tan desesperada. Y además fue un grupo, ¿no? Yo creo que muchos también se dedicaron a limpiar sus casas, a atender su emergencia personal, a buscar a sus desaparecidos también. No todos estuvieron en ese acto, o sea, fue un grupo solamente. No, y no hay que olvidar algo. Yo creo que esta tragedia que está sucediendo en Poza Rica, yo creo que es el municipio hoy en día más politizado de los 212. Así es. ¿Qué pasó con las últimas elecciones de Morena y de Movimiento Ciudadano con Emilio Olvera y Janet Danelli? Yo fíjense que hice una publicación el sábado, y esa publicación que yo hice el sábado, dije, bueno, a ver, esta de Morena, esta alcaldesa electa está dando los apoyos, y pues el de Movimiento Ciudadano, ¿qué onda? Todavía quiere impugnar y no se aparece. Esa publicación fue el sábado a las 10:30 de la mañana, casi 11. 11:30, 12, no digo que por mi publicación, sale este chico ayudando y todo, pero se me vinieron encima todas las personas que yo después dije, pues sí lo pensaba, no me dieron nada de lana, ojalá, pues, pero no me dieron absolutamente nada de lana por hacer ese comentario. Sí lo pensaba, también dije, estoy de cierta manera con esta publicación, entre comillas, politizando una tragedia, tal vez me lo pude haber ahorrado, pero también ahí encuentro dos cosas. Una, que había muchísimos bots, porque uno sabe identificarlo, porque yo veo los crecimientos de visualizaciones contra los seguidores, y ahí es donde uno puede ver qué tan ciertos son los bots, que lo maneja muy cañón ese cuate. Pero otra, que es el municipio más politizado de los 212 de Veracruz. Sale el alcalde, la alcaldesa electa ahorita está ayudando, este chavo que perdió pero que va a impugnar en la sala superior también está ayudando, pero agarra todo el municipio enfrentados políticamente unos contra otros y en medio de la tragedia. Obviamente llega la presidenta y eso es una dinamita pura para cualquier gobernante, pues tanto claro, para la gobernadora Rocío Nale, como para la presidenta Claudia Sheinbaum, como para los mismos, en este caso el Pulpo Remes, el alcalde, para estos chavos que compitieron. Entonces agarras un municipio peleado a morir
meses antes o un mes antes, porque prácticamente la decisión de la sala regional fue hace 15 días. Así es. Entonces, es un tema muy complicado que también hay que analizarlo. Sí, y de milagro no le sacaron un botellazo, como bien dices tú. Sí, lo que pasa es que, como dice Rodrigo, de pronto él avienta eso y ya la gente se había olvidado de eso. Dice, oye, sí, tienes razón. Estos dos están enfrentados y ese es uno de los municipios más calientes que pueda haber y parece como que... De la política es el más caliente. Y que le avientan esta desgracia, todavía es como haber echado más gasolina a eso y dices, cañón, ¿por qué no? Y como dices tú, la electa está ayudando y el otro, si no sale esto... Después ayudó, salió en redes sociales y todo, hay que decirlo, después ayudó. Yo de hecho invité a los dos para una entrevista. El de Movimiento Ciudadano no me contestó, me pasó el teléfono un diputado federal, no me contestó. La de Morena sí me contestó, pero no se concretó la entrevista tampoco. Pero yo no tengo nada en contra ni de uno ni de otro. No. Claro, hay que decirlo. Por eso antes de la entrevista yo dije, a ver, al final del día todos tenemos intereses. Y no necesariamente de que te estén pagando, pero pues yo también... Desde la zona conurbada digo, no, pues voy a sacar esto de Poza Rica de un político. No es lo mismo sacarlo que de un Boca del Río, un Veracruz. Sí, claro. Porque también hay unas historias de que pasó mal. En Boca del Río también hay una batalla también ahí, ¿no? Está pendiente de la resolución. Pero no tanto porque también el boqueño... No respecto a que si va a pasar la impugnación o no, si procede o no, sino porque también regresamos al mismo punto de las idiosincrasias. El boqueño es más fresa, hay que decirlo. Sí. Hubiera pasado en Alvarado y vete a saber. No, ahí sí está cañón. Está cañón. Y es que, como dices tú, y lo hemos vivido, ¿no? ¿Cómo es posible las dos caras de la moneda, ¿no? Ver un Veracruz como está ahorita, que su centro histórico está oscuro y se ve mal, y ver un Boca del Río que se planificó para posteriormente seguir creciendo como pero también hay que decirlo, los problemas no son los mismos. No es lo mismo gobernar un municipio que es 27 veces mayor o 25 veces mayor en extensión territorial que un municipio como Boca del Río, ¿no? Yo creo que a Boca del Río, a pesar de que los divide una sola calle con Veracruz, yo creo que podríamos compararlo muy bien con un Orizaba, que comparte la misma población, entre comillas, es similar y también en la extensión territorial, pero quererlo comparar con Veracruz, yo creo que no podemos medirlo porque no están en la misma línea. Están en la misma y además a Veracruz lo dejaron como una cuestión de industrial, entre negocios, entre incluso también la vivienda de los que trabajan en Boca del Río, de los que viven. No, es diferente. Y los intereses son súper diferentes. Creo que son 2,000, 3,000 millones de pesos que recibe el ayuntamiento de Veracruz. Sí, que el 65% se va a la nómina, imagínate, ¿no? De esos 3,000 millones de pesos a la nómina, el 65%, ¿qué te queda para hacer, güey? Y rentas de camiones de basura de 500,000 pesos al mes. No, y ahorita... Imagínate. No, o sea, es obvio que... ¿Ya te dieron ganas de entrar a la política o no? No, que el que vive aquí en Veracruz, en el puerto, vamos bien, la verdad empiezas a dar cuenta de muchas cosas que dices, uy, ¿por qué creció el otro y no? Pues sí hay una gran diferencia, güey. No manches. En la extensión territorial es diferente. Exactamente. En situación económica, porque Boca del Río apenas tiene 35, 36 años como municipio. Antes era una villa. Así es. La villa de Boca del Río. Aunque les duela, porque mucha gente le duele que le diga así, el primer alcalde panista que llegó fue Ángel Deschamps, y que tuvieron esa visión con un grupo de gentes para ese desarrollo. Así es. Tuvieron esa visión. Ángel Deschamps se rodeó de gente importante que tenía una visión a futuro, tanto que ahí está. Claro. Ahí está. Y hicieron las gestiones, más que nada también. El hecho de poder gestionar tú como alcalde en los lugares correctos, porque no nada más es mandar una carta, sino que el alcalde también tiene que ir a ver al gobernador, platicar con él y decirle, este es el proyecto, cuesta tanto, ir a ver al diputado federal que está viendo esa comisión de presupuesto y decirle, oye, aquí tenemos este desarrollo. Es una serie de conjuntos que no todos tienen esa habilidad de hacerlo, claro, de unirse.
Pero sí en el año 2000, que fue donde inició el desarrollo de Boca del Río, tuvieron ese gesto, ¿no? Esa visión de poder visualizarlo a como está ahora. Claro. Y los siguientes presidentes municipales también fueron por la misma. Incluso cuando pierde Miguel Ángel Yunes Márquez contra Salvador Mansur. No, fue Morelli. Morelli, perdóname, sí, cierto. Bueno, estaba Miguel Ángel Yunes Márquez gobernando y Morelli era el candidato, me parece, sí, así ¿no? Es. Entonces pierde Morelli contra Salvador, incluso se siguió todavía con esa dinámica de poder darle a Boca del Río pues esa visualización. Por eso le dicen la perla del Golfo, ¿no? Sí, lo que pasa que, como dicen, el proyecto estaba y muchas veces pasaba de que alguien llegaba de otro partido y ya no seguía con lo mismo. Que se pierda, ¿no? Y actualmente este partido... ¿De Alvarado o no? Bueno, yo digo... Pensé que hablaba de Alvarado. No, yo estoy hablando de... por ejemplo, Boca del Río se ha continuado con ese proyecto de crecer, de verse mejor. Es que esa de Alvarado es otra, se las voy a contar. Espérate, está bueno el chisme. Se las voy a contar esa exclusiva. Me pasó que entrevisté a Beto Cobos, ¿sí? El actual alcalde electo. Lo entrevisté ahí en Más Latina, fue de las últimas entrevistas. Y en eso me escribe Polo, después de haberlo publicado, sacamos un reel donde se le tiraba a Polo, entre comillas. Ajá. Entre comillas, y me escribe Polo y me dice, oye, réplica, adelante, no hay bronca. Todavía le marco al de comunicación social de Beto Cobos y le digo, oye, fíjate que va a haber réplica. Sí, Rodrigo, no hay bronca y la chingada. Lo entrevisté, no me dejaron pasar esa entrevista en la radio, hay que decirlo. Lo entrevistó en mi estudio y dije, no, pues, o sea, a ver, al final hay que abrir los micrófonos a todos, ¿no? Claro. Y le dije, a ver, tampoco lo agarres de ring. Lo primero que hizo fue agarrarlo de ring, ¿verdad? Pero... Eso es normal, hermano. La verdad que fue 2 horas de una entrevista. 2 horas de una entrevista. Y esa fue la primera vez que vi a Polo en mi vida. La primera. Okay. Y ya fueron 2 horas de entrevista. De esas 2 horas, 20 minutos sí le tiró con todo a Alvarado. Al actual municipio y todo este rollo. Y ya después de terminar la entrevista, un día me hablan allá de la estación y me dicen, oye, que este cuate está enojado contigo. Y me tocó, le digo, ¿por qué? Si yo todavía hasta les avisé a su comunicación. Claro. No, porque pues es que anda sacando reels y todo en contra de él. Digo, pues es que en los reels sale el Polo despotricando, pero yo inclusive hasta en la entrevista lo defiendo. No, que está enojado y no sé qué, pero... Digo, no, a ver, me enseñan unas fotos. No, es que me dice que tú eres del grupo de Polo. Y dije, cabrón. Mira. Si lo había visto una sola vez en mi vida. Ahora resulta que... ¿no? Ahora están de pide y cuarto. Sí, ahora resulta que soy de su equipo, ¿no? Y entonces me dice, a ver cuáles fotos, y me las enseñan. Y hubo un evento, un fin de semana antes, y en ese evento coincidió que él estaba. Sí. Pero un cuate se tomó una foto con Polo en una esquina, y en ese evento hubo mucha gente de gobierno del estado, y entonces yo fui al baño, salgo y estaba el Pepín. Entonces, ¿qué onda, Pepín? Segunda vez en mi vida que veía a Pepín. La primera fue entrevistándolo. Entonces llega un cuate, me regaló una foto, y yo hasta me hago así. Y bueno, pues la foto se la van a tomar a Pepín. No, con los dos. Y dije, bueno, salgo en la foto. Y entonces la sube este cuate, no me acuerdo ni su nombre, de este chavo, en sus redes sociales, y la ve el Beto Cobos. Y le dicen allá en el medio de comunicación, no, pues es que mira, es el mismo grupo de Polo. Y en la foto, yo estaba en una foto con este Pepín y el otro cuate, y ese mismo cuate en otra foto con Polo. Y entonces ya por eso dicen, no, es que ya Rodrigo es del equipo de fácil. Hoy en día lo veo más porque estamos con un proyecto de mesas de análisis, pero a la par que Miguel Hermida, que Adrián Ávila, que Indira Rosales, que Belén Palmeros, o sea, igual que otros políticos, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta que por una foto y porque le diste derecho de réplica a otro cuate, ya te empiezan a etiquetar y a clasificar. Y dije, no, pues sí estamos... Pero a la otra dices, no voy a tomar fotos con nadie porque pues lo van a sacar fuera de contexto. Y sobre todo el poco criterio que tiene para saber eso, ¿no? Y si pone, por ejemplo, en ese mismo evento, fui por una invitación del actual diputado local, Adrián Ávila, y me tomé unas fotos con Adrián, las subieron ellos a sus redes sociales, y con el coordinador municipal de acá de Veracruz, Oscar Lara, del mismo partido, y también otros de Morena. No, es que ella es naranja, y entonces por un lado me decían que era moreno, y por el otro lado me decían que era naranja, y yo dije, no, o sea, está cañón, que también esto parte de lo polarizado que estamos y todos. Y luego sale Hugo Delfín preguntándote por quién votaste, ¿no? Sí lo vi, güey. No, pinche Hugo Delfín, ¿qué te importa, cabrón? ¿Por quién votó, güey?
No, súmale a eso, ¿no? Súmale a eso. ya ves por qué nos dicen que no pero, somos por ejemplo, chayoteros. yo he entrevistado fácil a más de 70 políticos de acá de Veracruz, de 2 años para acá. Pero entonces, si fuera de un partido por cada foto que sale mía con los políticos, pues estamos perdidos. Ya sería el chapulín más... Por cada foto que te tomaste. Ya ni el chapulín colorado, yo creo. Te dieran 100,000 varos, puta, ya fueras millonario, cabrón. Si te dieran 100,000 varos por cada foto. Sí, que te pidiera, que te dijera Adrián Ávila, oye, te pago, pero que salgas yo en la foto, ¿no? Adrián Ávila me corrió cuando estaba yendo al ayuntamiento, a ver si luego me paso su número para tenerlo aquí en los acusados. Lo conozco bien, Adrián Ávila, fue alcalde, después de Ángel de Champs fue alcalde, yo trabajé en esa administración. Pero bueno, esa es otra historia, dijera Lolo Navarro. ¿Ya ves? Pues ahora sí que cada quien cuenta como le fue en la feria, ¿no? Fue real. Él lo sabe. A ver, él tenía un candidato, yo no lo apoyé, entonces me dice, ya no puedes trabajar en mi administración. Perfecto, tan amigos como siempre, con permiso, bye, págame lo que me debes. Que no me pagó, me terminó pagando Paco Gutiérrez de Velasco. Pero bueno, así es cuando te metes a la política tienes que aprender a negociar y hablar de alguna manera, ¿no? Sin rencores, mi querido Dios Nóvilo. Oye, ¿cómo te ha ayudado a ti en el tema de la radio? ¿Todavía sigues en la radio o ya no estás ahí? Ya no, desde hace 2 meses. ¿Desde hace 2 meses? ¿Qué pasó? Chingado. ¿Qué pasó, manito? Por la foto con esos vatos. No. Pues mira, la verdad que no puedo decir mucho porque... Sí. Tal vez en unos años más ya lo puedas decir. Como la anécdota del 2008, ¿no? Del 2008, la de Miahuatlán, exacto. Ya cuando expiró. 50. Ya cuando ya expiró la fecha de caducidad. No pasa nada. Pero lo que te puedo decir es, se mezcló la grilla política. Ok. Con... La grilla política se mezcló y se metió a la estación. Y entonces por eso fue que se dio la salida. Entonces... No me pude despedir tampoco al aire, no me lo tomo tampoco personal, porque también sé cómo son las cosas y no me lo tomo de manera personal, pero pues así fue lo que sucedió. La realidad es que mi línea editorial y mi forma de dar las noticias es inclusive la misma como la hago. Es más, mi salida de la radio no fue por ninguna declaración ni por ninguna nota en contra ni de ningún gobierno municipal ni de un gobierno del estado, porque yo también me cuido al momento de dar las noticias, y cuando llego a decir una noticia y puedo herir susceptibilidades, como lo que platicamos hace ratito, así como doy el golpe, pues después doy la sobadita, ¿no? Entonces sí me cuido mucho para esa situación. Se mezcló grilla política, en este caso en el medio de comunicación. Se da mi salida, me dicen vacaciones, digo, no, pues ¿para qué vacaciones? Mejor al 100%. Pues sí. Y por eso fue. De hecho, uno de los problemas fue también por el hecho de los actores políticos que invito. Tampoco estoy invitando a... Bueno, mejor no tocamos el nombre. No, absolutamente. Pero por invitar gente también de otros partidos, claro, pues se da esa situación. Sí, es que es normal, o sea, es que quieras o no, tienes que, para que haya fórum en un aspecto como lo que haces tú luego con tus mesas de debate, pues tiene que haber distintos participantes. Sí, y fíjate que cuida muchas cosas, ¿eh? En una de las mismas mesas de análisis se dio que un personaje de ahí de la mesa dio una noticia que si esa noticia se hubiera difundido y si lo hubiéramos sacado al día siguiente se hubiera sido portada de periódico, pero cañón. Porque hablaba de tema de intereses, de que un actual político activo estaba ayudando al partido distinto. Sí llegó a pasar esa situación y no la pasamos. No la pasamos, ¿por qué? Porque obviamente en una mesa de análisis está caliente la situación y a veces se le suelta la lengua a uno. Pero también a mí me gusta mucho cuidar esa parte con los invitados, porque si no el día de mañana se van a cuidar y ya no van a querer ir contigo. Ojo, eso se lo platicé a un periodista y me dice, no, Rodrigo, yo no soy periodista para empezar.
Comunicólogo, si me quieren clasificar así, pues porque doy noticias, pues clasifíquenme. Periodista no soy porque el periodista investiga, reportea, está sobre la información. Así es. Y cuando van los invitados, cuando van los políticos a mi programa, yo lo que les digo es, a ver, esto es grabado, si quieres borrar algo después, sin problema lo borramos. No quiero yo perjudicar tus intereses y tampoco quiero que me perjudiques a mí. Y tan amigos como siempre. Y de hecho esa situación y esa forma yo de invitar y de abordar a los mismos invitados es lo que me ha permitido que inclusive hasta suelten más cosas, ¿no? Porque tampoco a mí me gusta que lo agarren como ring de boxeo en el aspecto de que llegue un político y empiece a despotricar y a partir la madre a otro. No me gusta esa situación. De hecho, inclusive he borrado muchas cosas. Recientemente, hace unas semanitas, también borré unas cosas porque iba a afectar los intereses de ese mismo político. Entonces, mi forma de dar las noticias, mi forma de invitar a la gente es esa. La realidad es que yo no tengo enemigos ni es mi interés hacerme de enemigos. Por eso pasó lo de esa situación, por ejemplo, Alvarado, y yo digo, ¿en qué cabeza? Cuando... Pues sí. Un poquito criterio de las personas que pasaron la información mal, ¿no? Como un teléfono descompuesto. No, y en este caso, tanto David como yo te comprendemos porque nos ha pasado aquí. Sí. Muchas veces, dirías tú, a veces no quisiera uno hacer programas al aire, o sea, en vivo, quisiera uno, mejor dicho, pero también está eso, que a veces entre el rollo, entre que la guasa... Y que hasta no la sé fecha yo no he tenido interacción, por eso yo no sé si me iba bien en la radio, ¿no? Porque para empezar eran 30 minutos y esos 30 minutos yo tenía cero contacto con la gente. Ahora, la radio casi ya no es escuchada porque pues obviamente ya hay demasiado contenido sí, también. Exactamente. Pero fíjate que en los momentos como lo que sucedió en Poza Rica, la radio es la única que prevalece, ¿no? Porque conectas tu teléfono y empiezas a escuchas la radio. Tienes una radio en el teléfono, ¿no? ¿Cuál es el noticiero que más te gusta de radio? Ya no lo veo, ya tiene rato que no lo veo ninguno, pero yo escuchaba El Irreverente, por ejemplo, escuchaba a Javier Moranchel, que era una especie de cotorreo y noticiero y decir yo, absolutamente. por ejemplo, el que escuchaba mucho a veces era el que tenía ¿cómo se llama Tradicionalmente el XEU, ¿no? En las mañanas, pero ciertas cosas. Pero era el de aquí de donde está EXA. Ahí MBS, ahí me gustaba mucho con ¿cómo se llamaba? José López. Okay. Con él yo tuve una interacción por muchos años porque él iba con el señor Gustavo Sousa porque les gustaba la trova. Escamilla. Y yo pues estaba ahí ¿Te gustaba la trova también? No tanto eso, porque yo era el que consoleaba y después manejaba el sonido. El DJ oficial de Gustavo Sousa. Y por un sobrino de él, amigo mío. Claro. Y me gustaba mucho cómo daba la información. Pero así de noticieros, como dijeras tú anteriormente, que me gustaba mucho cuando salía Rogelio Pano. Me gustaba porque... Ese era otro que... Está bien cañón. Que de verdad, que lo entrevistaste... No, y ese es otro que digo, yo lo puedo platicar tal vez parcialmente o un poco cegado por la amistad con él, pero por las anécdotas, digo, a mí no me tocó, la verdad, ver su noticiero, pues estaba muy chico, pero por lo que me ha platicado, por lo que he visto, pues era de los periodistas que sí el medio de comunicación estaba vendido, pero no él. Pero también tenía que manejar una línea editorial donde no podía tirar al gobierno, pero tampoco podía ocultar el sol con un dedo. Entonces la forma en que él estaba en medio y enfrente de las cámaras, yo creo que eso hay que reconocerlo. Y obviamente a veces se tiraba, por ejemplo, el video en YouTube que saqué, un chorro de comentarios, no, súper vendido, y a veces no es tanto por él, sino por los intereses de la misma empresa. Pero eso hay que reconocerlo y hay que aplaudir. A mí me gusta mucho el noticiero, por ejemplo, y ahorita ya puedo decirlo sin problema, ¿verdad? El de Mar FM me gusta bastante. Okay. A mí me pasó que fui hace como 4 o 5 meses. Estaba ahí, pero no fui a la estación, pero no por cualquier cosa. Estaba acompañando a una persona. Okay. Y me tocó que dije, nomás que no me escuchen allá en Más Latina, pero para mí este es el mejor. Si quieres que lo borremos de una vez para que lo vaya anotando. No, ya no vale. Ya estoy fuera. Ya pero me gusta, es pasado. Hugo San Gabriel me parece el que da las noticias. Así es. Y digo, está el de XEU, me parece ya un formato sí muy cuadrado, pero para mí
El de Jorge Faiber pasa a la 1, la verdad que ese no lo una o dos veces lo he escuchado. Sí, yo escucho más en las 7, 8, 9 de la mañana, que es cuando voy para el trabajo. Y para mí ese es el que se rescata. Claro, ¿cuál es la bronca? No de ese noticiero ni de ese medio, sino de todos los medios tradicionales que no saben adaptarse a todo el tema digital. Entonces, es la gran problemática. Quisieron adaptarse, pero no pudieron. Y además soltaron a Moisés. Bueno, ya no digo nada. No, pero ese es de aquí CU, ¿no? Grupo Pasos. Pero por él, yo lo tuve aquí al principio del canal a Moisés. De hecho, yo inicié en Grupo Pasos en todo este tema cuando también muy chico. Y quienes me enseñaron toda la radiodifusión, toda la locución, fueron Moisés y Javier Moranchel. Claro. Yo los conozco desde los años 90. Para mí, por ejemplo, Imagen del Golfo, más o menos a nivel digital, pero a nivel de periodismo es de los mejores medios en Veracruz. Sí, tiene mucha información muy concisa. Sí, a ver, vemos la mañanera y está un chaleco de Imagen del Golfo ahí preguntando algo. Entonces, en cuestión de generación de contenidos y en generación de noticias, yo lo veo todos los días. Yo, como les dije, yo no soy reportero, ni informo, ni reporteo, ni estoy buscando la información. Pero antes de dar las noticias, yo normalmente abro 10, 15 portales, entre ellos, por ejemplo, Imagen, y me sorprende más que la evolución digital, porque para mi gusto les falta. Sí. Les falta, pero la generación de información y de contenidos noticiosos para mí están dentro de los primeros. ¿Te gustaría estar por encima de XEW? Ahorita que dices la mañanera, ¿te gustaría estar ahí? ¿Pero haciendo alguna pregunta ya como creador de contenido? Sí. Mira que le dan promoción a varios, ¿eh? Sí. Cuando está Reinita. Se va a poner más interesante cuando está Reinita. En la conferencia de Rocío también me gustaría estar, sí, cómo no. Sí. Que en realidad, por ejemplo, yo porque vamos al mismo caso, hablo nada más de las noticias de Veracruz. Sí, claro. Pero, por ejemplo, uno ve las conferencias de prensa y son 10 minutos. A mí me impresiona porque yo hablo y de ese tema de las conferencias de prensa de Rocío Nale y nadie las ve. O sea, en el aspecto de que son como 2,000, 3,000 visualizaciones. Claro, ven después la repercusión que tiene, ¿no? Claro. Entonces, si hablan de la mañanera también, yo creo que nadie hasta ahorita, si están 10 personas en un salón, yo creo que 9 no ha visto una mañanera. Así es. ¿No? Es complicada la situación, pero a lo que iba es, por ejemplo, la conferencia de prensa de Gobierno del Estado, son 10 minutos donde están abordando los informes que quieren ellos transmitir. Ajá. Y son otros 45 minutos de preguntas y respuestas. Hay unas preguntas que, se nota mucho el oficialismo y hay otras que medio que no. Otras a modo. Están ahí medio mezcladas. Ahí es donde se genera la conferencia de prensa, ¿no? Nosotros, si observamos, por ejemplo, en este caso a Rocío Nale, de verdad, yo lo veo por las métricas y por los algoritmos. Yo pongo, en este caso, por ejemplo, en YouTube, de verdad, una cara de Miguel Ángel Yunes, Márquez o Linares, un Javier Duarte, y pongo la cara de un Rocío Nale y tiene muchísimo más pegue. Si ustedes ven, porque eso es público, los videos más vistos de mi canal, están los primeros 3 o 4 con la cara de Harfush y de ahí le sigue Rocío Nale. Porque esto que salió, claro, Harfush le saca... O sea, gigantesco. Claro, es impresionante lo que tiene ese hombre, porque inclusive hasta club de fans tiene. Sí. Entonces, sí, eso es verdad. Pero sí es cierto y sí es real, porque yo lo veo en las estadísticas de las redes sociales. Sí la candidatean mucho, sí es presidenciable. Claro, no se puede medir y no se puede poner con Harfush porque le saca muchísimo más, pero en el caso de las mujeres sí tiene una gran oportunidad. Pero yo creo que primero se tiene que resolver el tema político y tiene que dominar el aspecto político en el Estado. Es como un Samuel García. Oye, y ahorita se va a lanzar para la presidencia en el 2024. Sí, pero tiene un desmadre en cuestión política en su Estado. Ahí tienen el Congreso local en su contra, y no es porque esté mal Samuel García, sino porque existe una cultura de los ciudadanos de los contrapesos políticos, que no puede tener un partido político todo el poder en las cámaras y en el Ejecutivo. Sí, claro. Eso lo entiende muy bien el ciudadano de Nuevo León. Lástima que no lo entendemos en el sur. Entonces,
Nos falta mucho en ese aspecto. Por supuesto. Pero es que también el contrapeso que existe por parte del PRI y del PAN, pues es cero, es nula. O sea, no tienes unos actores políticos que realmente los enfrenten, porque vamos a decirlo, quienes los enfrentaban ya se sumaron a la 4T. Sí, y muchos, por ejemplo, critican al actual gobierno y dicen, no, ya en el 2030 van a perder y ya no. Pero está esa narrativa. Lo mismo decían con un Cuitláhuac García. Sin duda. ¿Y qué pasó? Porque ahorita no se tuvo el boom de López Obrador. Y exacto. Pero ¿cuál es el problema? Que por más desgastado que esté el partido en turno, el partido oficial, que en este caso sea Morena, y estamos hablando nada más de Veracruz, por más desgastado que esté, va a llegar hoy en día, a como están las cosas, al 2030, y no va a existir una oposición sólida, porque la oposición de Morena está en el mismo Morena, está en unos pleitos entre Manuel Huerta y en unos pleitos entre Rocío Nale. Sí. Pero si volteamos a ver a Movimiento Ciudadano, si volteamos a ver al Partido de Acción Nacional, si volteamos a ver al Partido Revolucionario Institucional, no hay oposición en el estado de Veracruz, y eso se debe a que no hay una apertura ciudadana real de los partidos políticos, y lastimosamente tampoco hay una cultura política en el estado. Entonces se mezclan esos dos factores, y lo único que puede llegar a suceder para que exista una alternativa, una alternancia en el poder en el 2030, llámese gubernaturas o presidencias, que todavía lo veo más complicado, es una crisis económica. Yo lo veía en un libro de Macario Chetino, que es un economista que habla perfectamente cómo son estos ciclos económicos que van ligados a los ciclos políticos. Sí. En el momento en que el gobierno empieza a tener problemas financieros, empiezan las crisis, es en el momento en donde empiezan las alternancias en el país, y lo mismo aplica en el Estado. Si nosotros recordamos esta alternancia que pasó en el PRI, cuando llegó Miguel Ángel Yunes Linares, era cuando ya el Estado estaba hasta el tope de casos de corrupción. Sin duda. Porque todavía el PRI en el 2016 estaba fuerte a nivel nacional. Así es. Ya no le tocó el efecto de López Obrador, y por eso no ganó Cuitláhuac y quedó en tercero. Pero ahí vimos un estado donde lo rebasó la crisis. Hoy en día lo ha sabido manejar Rocío Nale, este caso de las deudas, pero el problema va a estar... Está muy fuerte eso. El problema va a estar en saber manejar la deuda que viene arrastrando el Estado y poder crear proyectos políticos para tener contenta a la ciudadanía. Porque cuando no existen estos programas sociales es complicado tener a la ciudadanía contenta. Y hoy en día nos encontramos en un estado donde este nivel de endeudamiento ya no puede seguir creciendo como en tiempos de Fidel Herrera o de Javier Duarte, pero también tienes que conservar el poder y ya no tienes a un Andrés Manuel López Obrador atrás. No, y como tú lo decías... Se les va a salir de las manos, porque tanto dinero no lo puedes esconder. No, ya lo sé. Tanto faltante no se puede esconder. Es que por eso le dije que ese punto que acaba de tocar Rodrigo fue muy fuerte cuando él lo sacó. Es muy toral. Sobre todo las famosas cuentas de Cuitláhuac. Claro. Y tú lo decías ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Rocío con esto que está planteándose ya? Y más cuando lo tienen protegido en gobierno federal. Y es que ese es el problema. Y luego sale cantando, dando clases de guitarra, ¿no? También el Cuitláhuac. ¿No viste algunos vivos que ha tenido? Tú sí lo viste, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es, realmente la exposición que tiene ahorita Rocío Nale es como dice Rodrigo, muchas veces lo pone, ¿y qué va a hacer? Siempre es esa frasecita muy común que tiene Rodrigo hablando de la gobernadora. ¿Qué va a hacer? Porque la gente la está señalando. ¿Qué vas a hacer? Porque este señor estuvo 6 años, quién sabe qué haciendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Y como dice un comentario que hizo Rodrigo en uno, donde dice, yo nomás quiero saber si ya pasamos la transición de PRI a Morena, porque ¿con quién estamos contando con Rocío Nale? Que esté, como decías tú, ¿con quién se rodea? Ahora, hoy en día todavía aguanta la piñata de Cuitláhuac. Va a llegar un momento en donde no va a aguantar. No. Y además ahorita, mira, está mal que lo diga, pero es una preciosa oportunidad para este tipo de políticos de olvidarse un poquito de la camiseta de Morena y bajar a tierra, que es lo que más les importa a la gente. Claro. Es lo que más les importa. Bájate de ahí, ponte a nivel tierra, ve, enlódate, habla, platica, está... Como Fidel Herrera era jonjolí de todos los moles, o sea, quería ser la quinceañera, quería
en un velorio quería ser el muerto. No se puede comparar a Fidel Herrera porque no va a haber un político dentro de muchos años que como Fidel Herrera. Claro, pues es como López Obrador. Exacto. El que diga que López Obrador es un mal político no conoce absolutamente nada de política. No. Si dice que es un mal gobernante, ya eso es otra cosa muy diferente. Sí, claro. Pero lo que era Fidel Herrera era un grandísimo político. ¿Y qué sucede en la época del Fidel Herrera y qué sucede en la época de Javier Duarte? Nosotros, si observamos el nivel de endeudamiento del Estado, pasamos de 3.500 millones de pesos que dejó Miguel Alemán, pero es que esas reacciones inclusive, ojalá y fueran... que fuera algo altísimo. Pasamos de 3.500 millones de pesos de Miguel Alemán. Fidel Herrera deja en el 2010 su gobierno y lo deja de 3.500 a 10.000 y cacho. Lo agarra Javier Duarte y solamente en deuda bancarizada, la que le debía a los bancos, pasamos de 10.000 a 60.000. Más lo que le debe a los proveedores, que el SAT, que el IMSS, párale de contar, y llega una deuda prácticamente de 100,000 millones de pesos. Por eso cuando llega Miguel Ángel Yunes Linares al poder, pues no pudo hacer absolutamente nada en 2 años, más que endeudarse con 1,000, 2,000 millones de pesos para poder pagar nóminas, porque así de endeudado estaba el Estado. Pero si nosotros hoy en día le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo nos iba mejor? ¿Con Rocío Nale o con Fidel Herrera o con Javier Duarte? Te van a decir, no, pues con Fidel o con Javier. ¿Por qué? Porque en ese momento también existía un endeudamiento brutal, cosa que hoy en día no existe, y no es por estar defendiendo al actual gobierno, sino porque cualquiera con deuda y sin saberla manejar, pues va a ser el más atractivo para la gente. Así Cuando es. La papita la pases y explote, pues el culpable va a ser el otro. Pero tú, pues en tu gobierno te endeudaste a lo loco y todo, diste apoyos, diste programas, diste lanita por fuera, también por dentro, y te viste poca madre ante los reflectores de la gente. Pero ya después de que acabó tu sexenio y empiezan a ver en los siguientes el desmadre que hiciste, ahí es donde dices, no, pues... ¿De dónde? Sí, dejaron un desmadre. Viene la resaca. Es que la percepción que se tenía antes es súper importante, es lo que hablábamos, ¿no? Sí. O sea, hay una percepción distinta. A lo mejor ahorita no se están endeudando, pero no están siendo humanos. Es que vamos al tema de las patas de la mesa. Así es. Nada te va a servir tener la pata económica muy sólida si la pata social no la tiene sólida, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado. Y ni se diga la pata de la seguridad. Sin duda. ¿Y la de educación? ¿Qué me dices? Oye, ¿hay algún político que no te haya querido dar una entrevista? Puede ser que no me hayan contestado. Pues es que también sacar entrevistas es medio complicado. Sí, claro. Es medio complicado sacar entrevistas en primera instancia. Es el amigo del amigo el que te conoce. Es que normalmente que te digan que no sucede. Te dejan visto. Claro, me tocó con una actual diputada local de Morena y hasta ahí llegamos. Ya no digamos claro, más. Son 30, ¿va? No, son 40 diputados. Son 40. Adivínenle, hagan sus apuestas. Y la invité recientemente y no me contestó. Me mandó a uno de sus asistentes, que tampoco tengo problema. Oye, Rodrigo, y eso pasó hace 15 días. Oye, Rodrigo, pues me dijo la diputada que te contactara para ir a tu programa. Ah, sí, perfecto. Bueno, pásame la dinámica. Yo normalmente tengo un brochure en PDF donde les mando de qué va el programa y los invitados que han venido. Uh-huh. Les mando el brochure, el PDF. Sí, está bien el PDF, pero ¿qué le vas a preguntar? Ah, no, como ustedes ahorita, no, pues temas de su trayectoria. Ah, ok, pero pásame la historia de preguntas. Le mando un audio. A ver, yo no estilo mandar las preguntas, ni el listado, ni nada. La realidad es que si no la voy a orillar tampoco, ni la voy a encasillar, pero si también dice algo en la entrevista que no le gusta, lo borramos sin problema. Sí, pero pásame el listado. Ah, bueno, la dejé en visto. Y el sábado pasado me contacta otro de sus asistentes. Oye, pues me dijo la diputada. Y ya ni les contesté. Porque te encuentras con políticos y eso pasa, yo lo veo desde mi perspectiva mucho en Jalapa y en el puerto de Veracruz. Los políticos del puerto de Veracruz no son conocidos ni en Jalapa y ni se diga ni en el norte del estado. No y lo mismo ocurre en Jalapa. Uno cree
que por ser conocido en Jalapa, ya les dije nomás ahí donde es la ciudad, uno cree que por ser conocido en Jalapa ya es conocido en todo el estado. Y todavía hasta se creen secretarios de estado cuando Imagínate. son diputados, ¿no? Que no es por menospreciar el cargo, pero tampoco es que se estén cuidando de algo que no pueden decir como un gobernante, ¿no? Como un gobernador, no sé. Entonces, me pasó esa situación, se me hizo atípica, pero la realidad es que políticos que hayan rechazado una invitación, pues no lo encuentras de alguna manera. Así, feo que haya tenido el desplante, no. Hasta ahorita. Claro. No. Oye, pero bien. Fíjate, regresando un poquito a tu trayectoria dentro de los medios y además vinculándolo con el tema inmobiliario, ¿te ayudó de alguna manera estar en la radio con el negocio? Pues te ayuda a que, por ejemplo, pues te conocen más cuando llegas a gestionar permisos, pero no me refiero de los alcaldes sino desde las mismas cajas, ¿no? Okay. Para bien y para mal. Porque si hay un municipio donde yo, por ejemplo, ya ni me paro, que es Alvarado justamente, que el de la caja me agarró un odio impresionante, ¿no? ¿A poco? Sí, pero por ejemplo en Boca del Río me tratan muy bien. Entonces, hasta ahí, de que llegas y, a ver, Rodrigo, pero hasta ahí. Ya, a lo mejor ese que del de la caja, le gustabas a su novia o algo, no sé. ¿Por qué odiarte, cabrón, si no te conoce, no? ¿Por qué odias a una persona que no conoces? A ver, dime. Es una cosa idiota. Exactamente. Saludos al cajero de ahí del Alvarado que odia a Rodrigo sin conocerlo, cabrón. Tú amas a Rodrigo, yo amo a Rodrigo. Todos amamos a Rodrigo, dándole... Pero ya la neta, ¿por qué te corrían? Dice, sóbalo, pero le das un madrazo. Ya te aprendí, güey, ya te aprendí. No, pero yo creo que con lo poco que dije, pues entienden perfectamente la situación. Claro, no manches. Dirías tú, hay que tener 2 dedos de frente para entenderlo, no manches. Rodrigo. Pero qué bueno, la verdad. Pero la última pregunta ya para irnos. Sí. Hoy, de hecho, justo desde que salí, recibí dos propuestas. Sí. 2 invitaciones, inclusive nada más para sentarnos. Una me la quemaron allá en la estación y valió. Y justo hoy recibí otra. Digo, no puedo mencionar todavía los nombres. No. Pero sí, justo hoy recibí otra porque la realidad es que no soy un periodista tampoco incendiario. Que inclusive yo me senté con un periodista, un reportero que seguramente ustedes lo conocen, pero no lo vamos a quemar. Me dijo desde hace un año y cacho, me dice, Rodrigo, es que tú tienes todo, pero pues tienes que verte crítico, tienes que verte que estés tirándole fuerte a uno a otro. ¿Cómo? Le digo, sí, a ver, esa es la vía rápida. Sí, esa es la vía rápida inclusive para elevar seguidores y todo, pero también lo que rápido sube, rápido baja, y también yo creo que entre más estructurado esté en el crecimiento, en este caso de los medios de comunicación, tratando de ser lo más neutral posible, porque repito, no existe la neutralidad al 100% de los medios de comunicación, es yo creo que donde más sólido y a largo plazo puede construir algo uno, ¿no? ¿Lo podemos contratar aquí en el blog? ¡Sí! ¿Cuánto al mes? Por ser un comentócrata. Un comentócrata del querido... ¿Te han invitado a la política ya que estás en ese medio? Sí. Me han invitado a la política. O sea, es decir, a participar como candidato en algún puesto de elección popular. No. ¿No? Me he sentado que a veces digo, cara, me estarán invitando para esto, para lo otro. Sí. Y de 2 partidos, digo, no quiero mencionar nombres. Ok. Pero sí como que hay un acercamiento, pero no se ha concretado. Como que te sondean. Sí. igual mi intención hoy en día... A corto y mediano plazo es dedicarme a lo que me dedico en la iniciativa privada y dedicarme a los medios de comunicación. Porque yo creo que hoy en día, y esa es la perspectiva y la visión que yo tengo, pues sí está padre todo el tema de la política y todo, pero sí mi intención hoy en día es formar un patrimonio propio que sea sólido y fuerte, porque uno a veces por el acelere dice, no, pues sí, me voy a aventar ahorita como diputado, como regidor o como alcalde, y la realidad es que la política, y lo he dicho en algunos programas, es una amante que te consume muchísimo tiempo, y si de por sí batallo con el tema de los medios, en equilibrar los tiempos con la iniciativa privada y con los medios, puta, ni se diga en la política. Entonces, sí a mí me gustaría tener un patrimonio sólido, porque después llegas a un cargo y por no tener un patrimonio sólido, es ahí donde empieza a rascar y todo, y que esto y que lo otro, y
y agarras la política como negocio y como estilo de vida y como sobrevivencia. Y yo creo que lo que sí necesita México es políticos que usen a la política tanto para bien, pero no para vivir. Porque yo tengo, de hecho, una descripción que está ahí en el Instagram que dice: tengo dos pasiones, de una no se puede vivir, que son los medios, y de la otra no se puede depender, que es la política. Entonces me toca chambear, ¿no? Ah, claro. Pero es que volverte político en cualquier etapa es como una casa de los famosos. Uh-huh. Es como entrar a la casa de los famosos, o sea, te expones a todo, ¿no? Y ni te das cuenta porque te aíslas. Ya no ves la realidad como político. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? No, y hay decisiones donde dices, no sé si le va a caer bien esta decisión a la alcaldesa o no, a la gobernadora o no, y te empiezas a quemar la cabeza y es un estrés que pues unos ya tienen ese estrés y es complicado sacárselos porque pues dependen justamente su patrimonio de la misma política. Entonces yo creo que hay un político, y eso que es un partido que para mi gusto es de los partidos más cerrados para la ciudadanía, que es el Partido Acción Nacional. Por ejemplo, nosotros vemos la lista de los regidores del PAN, llámese de Veracruz, de Boca del Río, de Alvarado, de lo que sea, y es impresionante, porque ahí es donde nosotros podemos ver la estructura, ¿no? Pues es que regidor es de los Yunes, y este regidor es de los Rementería, y este otro regidor es de Colorado, y este otro regidor de la Verónica. Y entonces ya se vuelven estructuras partidistas donde para entrar necesitas tener una estructura de gente y necesitas tener 3,000, 4,000, 5,000 votos. Y se olvidan por completo de abrirle la puerta a la ciudadanía. Y entonces hoy en día son los problemas que adolece el Partido Acción Nacional. Si nosotros vemos a un Cambranis, ¿cuántas diputaciones no ha repetido, no? Un Federico Salomón, ¿no? Entonces, así como el Chapito, Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán. Avilés, creo que se llama. Sí. Chapito. ¿Cuántas veces no se ha repetido? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya agarran al partido como un negocio familiar y ni se diga el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, te encuentras con ese tipo de situaciones y yo creo que cualquiera como ciudadano dice, pues mejor me dedico a chambear de la política, ¿para qué quieres entrar? Exacto, ¿para qué quiero entrar a la casa de los famosos? Es así, es fácil, en Veracruz, y te vayan a quemar y sacar los trapitos al sol y los hijos que no tienes. Lo que hemos hablado siempre, no hay cuadros. Sí. No hay cuadros. Sin duda no hay cuadros. Y no hay cuadros. eso como ese jueguito del Partido Acción Juvenil o de la Acción Juvenil es una mentada. Ahorita, por ejemplo, que estás hablando del PAN, van a renovar la dirigencia estatal y bueno, ahorita están en la etapa de los consejeros, la elección, etcétera, etcétera. Yo entrevisté a Taboada en estas últimas elecciones. Puta, me impresionó cañón el Santiago todo, me impresionó cañón. Pero la realidad es que llega, a pesar de toda la buena voluntad que pueden llegar a tener los políticos, cuando te encuentras con partidos, con este tipo de estructuras que son de muchos años, a ver, el PAN es el partido más antiguo de todos. De México, más antiguo que el propio PRI. Sí, porque el PRI cambió sus siglas. Entonces, te encuentras con algo muy complicado que hoy en día, por ejemplo, lo está aprovechando muy bien Movimiento Ciudadano con este crecimiento natural del partido. Eso es lo que iba a hacerte una pregunta. Y le falta infraestructura también, estructura, perdón. Sí, pero Movimiento Ciudadano, nadie pensaba en ellos y en las últimas elecciones todo lo que ha pasado. Del 25 al 24. ¿Cuál de las dos elecciones? ¿Cuáles fueron las que todo el mundo volteó a ver a Movimiento Ciudadano? En las últimas, estas últimas. En 2024, las municipales, dices tú. Sí. Yo creo que las municipales sí crecieron como un 30 y tantos municipios, sí, ¿no? pero yo también creo que hay que analizarlo de una manera fría. En el aspecto de que los 41 municipios, me parece que ganó Movimiento Ciudadano, la mayoría, yo creo que el 80, 90%, por no decir que todos, son estructuras regionales y son estructuras individuales. Es decir, de candidatos que no los quiso Morena o que tenían su propia estructura porque eran alcaldes en ese municipio y ganaron por las siglas de Movimiento Ciudadano, pero no ganaron por la marca de Movimiento Ciudadano. Así es. Entonces, también hay que analizar esa parte donde el partido sí tiene un crecimiento natural, pero en estas últimas elecciones que fueron municipales, las elecciones municipales, y ustedes lo saben perfectamente, son elecciones locales y regionales, que no depende tanto, entre comillas, de cómo esté un partido a nivel nacional. Yo creo que las diputaciones, por ejemplo, en el 27 pueden llegar a ser muy buen termómetro. Es que es lo que siempre hemos estado platicando nosotros, de que la verdadera prueba de fuego ahorita para Morena es el 2027. La verdad, porque ahí es donde está el termómetro más duro hacia la carrera presidencial.
¿cómo se va a ver reflejado ahí? Es cuando vamos a ver, por ejemplo, aquí en Veracruz, si vamos a querer otra vez tener lo que tenemos ahorita, una gobernadora de un partido que manda en la presidencia. Y es algo que mucha gente no se pone así, porque muchos, por ejemplo, lo saco a colación por la cuestión de que ahora vamos a tener una alcaldesa que es de Morena. Y lo primero que dicen, ahora sí va a aflojar el dinero, ahora sí va a haber apoyos aquí en el puerto para que se pueda construir y se pueda alzar, porque el puerto de Veracruz está abandonado. Y yo así como que, bueno, eso no tiene nada que ver. Creo que las colonias están abandonadas. Y muchas calles están abandonadas, sí, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, tienes comprometido el 65% de tu presupuesto que al que llegue no le va a dar para hacer algo. Claro que no. Es lo tienes que hacer maravillas, la verdad. Yo lo saco a colación porque mucha gente dice eso. Ahora sí va a fluir el dinero hacia el puerto de Veracruz. Y yo así como que... Que también hay que decir algo. En este caso, la elección de Boca del Río todavía está en impugnación, pero hoy en día la alcaldesa electa es María José Gamboa. Así es. Y Rosa María Hernández Espejo en Veracruz. Y yo, como lo visualizo, es que son dos mujeres comunicólogas. Y eso en la historia reciente de Veracruz yo creo que había pasado. Entonces no había pasado. El hecho de que conozcan la comunicación política, yo creo que puede ser muy distinto porque a veces también es mucho de percepciones. Como tú dices, no puede llegar a hacer algo este nuevo gobierno con el presupuesto tan limitado que tiene, pero yo lo que creo que sí podría llegar a cambiar es la percepción ciudadana, el sentirse escuchados, que vamos a lo mismo. Y yo creo y espero y ojalá que esa comunicación política mejore. Claro. Tanto en el puerto de Veracruz como en Boca del Río, porque en el puerto de Veracruz vivimos los últimos 4 años con una alcaldesa que aprendió a ser alcaldesa, yo creo que después del primer año, pero que prefería el puerto de Veracruz, que no se hablara nada del puerto de Veracruz, que en vez de que se hablara para bien o para mal. Y eso también es perjudicial. Claro. Entonces, a veces no es tanto la alcaldesa, sino la gente alrededor que no la deja lucirse. Entonces, ¿por qué? Porque también llegas en una estructura que no es tuya. Inclusive en la misma entrevista lo dijo Pati Lovera, que lo hice. La candidatura no era para mí, sino para Miguel Ángel. Y prácticamente un proyecto que era de Miguel Ángel, pues llegas en un gobierno donde es muy complicado operar, ¿no? Que yo creo que después del primer año supo muy bien, pero todavía tienes muchos cánceres en ciertas direcciones. Pero además, me llama muchísimo la atención que el primer acto oficial de la maestra Rosa María Hernández Espejo sea presentar el cambio de fecha del Carnaval de Veracruz. Yo ahorita vengo de hablar con Daniel Lois, que lo entrevistamos, por eso me vine acá. Y es lo que yo le decía en la entrevista, que la entrevista yo creo que la vamos a sacar mañana en la tarde o pasado mañana. Y yo le decía, oye, Daniel, es una bomba política la que tú tienes en tus manos, porque como te puede ir bien, como te puede ir mal. Sin duda. Al final del día, él es una persona mediática, llamémosle así, que le gusta a los medios en el aspecto, a los medios les gusta a él por el apellido y todo, y puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Entonces, la encomienda que ahorita le dieron, como le puede levantar, pero así como le puede llegar a levantar, le puede llegar a perjudicar si las cosas se hacen mal. Porque al final del día, los medios que quieren un culpable. Entonces no quieren soluciones, quieren culpables. Para exacto. Que sea hay que echarle la culpa. Sí. Que va a regresar al pueblo. Pero digo, en el sentido de ser un acto oficial, de presentar antes que la gente que te va a acompañar en tu gobierno, o sea, los directores, a quiénes vas a poner. Todo esto aunado, mi querido Rodrigo, en que los veracruzanos, incluso los mexicanos, todos estamos acostumbrados al cotorreo, al desmadre. Nos importa más, ¿no?, la fecha, quién va a venir en el carnaval. Lo acabamos de ver en la pasada Casa de los Famosos. Votaron 45 millones de personas por el primer lugar, por la final. Mucho más votos que para la presidencia de la República, Marco Vinicio. Pero es ¿Qué engañoso, te dice eso? Pero es engañoso, porque sí sabes cómo se hacen esas votaciones. No, sí, yo sé cómo se hacen esas votaciones. Una persona puede votar varias veces por pero el la que percepción, quiera. Vamos a la percepción. Porque es dinero, porque también le inviertes dinero. Porque ahí, no van a decir que
que votaron 10 veces por una persona, ¿no? No, pero hay que decir la información tal y nosotros como lo vamos es. a decir, pero Sí. la percepción que todo el mundo tiene, incluso lo dijo Facundo, o sea, ¿cómo puede ser posible que estén preocupados quienes son nominados y no por los problemas Pues reales es del obvio, país? hermano. Lo acaba en de Veracruz también. Lo acaba de decir Te digo. Rodrigo, tú lo dijiste. Si a ti te pagan un cierto medio y tú trabajas No, para pero a ese Facundo medio... no le paga a nadie. No, pero por ejemplo, si nosotros vimos la reforma al Poder Judicial, cuando se hizo la reforma el año pasado, Ujú. que sale Miguel Ángel Yunes Linares en la mañana y luego sale Miguel Ángel Yunes Márquez en la noche, Sí. yo creo que eso fue histórico y yo creo que fue un logro histórico para México, la reforma al Poder Judicial. Yo lo veo desde una visión. A mí, y de verdad, hasta se me pone la piel chinita en el Sí. aspecto de toda la gente que estuvo inmiscuida viendo en sus teléfonos y en sus televisiones una sesión del Senado. Ah, sin Eso duda. es histórico, O es sea, verdad. yo al día siguiente dije, a ver, yo, más allá de que si la reforma al Poder Judicial es buena o mala, yo creo que tenemos que reconocernos como mexicanos de la atención que nosotros pusimos en un hecho político. Y yo creo que eso es un avance impresionante. Impresionante. Yo no entiendo tampoco a la gente que el voto de Morena arrasó en las elecciones del 2024 y mucha gente de clase media alta, digámosle así, votó por Morena. Decían que si había más de un 60% de la votación iba a ganar el PAN y si había menos de un 60% iba a ganar Morena, porque pensaban que la gente de lana iba a votar por Morena y fue todo lo contrario. Digo, iba a votar por el PAN y fue todo lo contrario. Así es. A mí lo que me impresiona es que a pesar de esa situación y a pesar de que López Obrador ya había dicho vamos a reformar el Poder Judicial, arrasaron con Morena y después hubo muchísima gente que dijo, oye, pero pues yo no había votado por eso, oye, o ¿por qué están reformando el Poder Judicial si eso no quisimos? Cuando desde un principio habían dicho este famoso 5 de 5 y necesitaban los 5 de 5 porque como necesitaban la presidencia, como necesitaban el Senado, como necesitaban los diputados federales, como necesitaban los diputados locales después cuando fueron a pasar la iniciativa o pasaron la reforma en los congresos locales que se votó a las 5 de la mañana, pero esa atención que teníamos nosotros como mexicanos, casi que viendo la final de Champions, viendo bajar a Miguel Ángel Yunes Linares. Pero sí, te O sea, escucho. fue impresionante. Sí, la fue verdad impresionante. es- Y ahí es donde yo, de verdad, tengo mis esperanzas en México. Porque hoy en día, por ejemplo, pueden decir, no, Morena con los programas sociales va a arrasar y todo. Sí, pero hoy en día las votaciones, si los jóvenes saldrían a votar, no las deciden las personas de los programas sociales, la deciden los jóvenes. Otra vez, que no nos va a pasar aquí, no nos quemes con Rodrigo, hombre, que no nos queda el espacio. Mi querido Rodrigo, estábamos encuerados todos. No, eso no va. No es cierto, no estábamos. Estábamos hablando de un punto toral acerca de toda esta situación de las votaciones, de las elecciones, de el poder judicial, etcétera, que se cambió, que se votó. Los jóvenes, sobre todo. Y los la- jóvenes, que tienen esa gran exactamente. oportunidad de cambiar todo. Sí. Ojalá, fíjate que podemos invitar a los jóvenes a que se integren, a que se informen, ¿no? Acerca de lo que está pasando en la política, lo que está pasando en la localidad, y no nada más pues estén ahí en el Instagram y comentando. ¿Qué ¿Tú qué piensas de eso? Tú que eres joven. Yo creo que solitos los jóvenes, sin la necesidad de que estén presionándolos, Encaminados. orillándolos, Ujú. van a tener una participación política activa. Eso es lo que Porque queríamos yo saber. creo que inclusive a ustedes cuando eran jóvenes o a sus papás o a Ujú. sus abuelos, cuando tenían 15, 20, 25 años, no les interesaba la política. No. Hasta que salieron al mercado laboral a pedir trabajo, a que empezaron a ser independientes, a que empezaron a pagarse ustedes mismos su comida, su ropa, su casa, después a tener familia. Yo creo que ahí es en el momento en donde ya existe el interés genuino por la política. Yo hoy en día el decir que existen generaciones que es una generación que nunca se había visto como antes tan interesada en la política, yo creo que es la misma generación de siempre, que hasta que no tengan responsabilidades individuales propias de salir al mercado laboral y de pagar sus cosas, en ese momento no va a existir interés por la política. Pero yo solamente creo que van a pasar de manera natural 5, 10, 15 años y es ahí donde el papel de los jóvenes va a ser decisivo, que ya no van a ser jóvenes. Así es. Y ya no van a tener hijos. Ahora que sus esa es hijos otra. No van a son tener sus hijos padres. además. Sí. Y además vayamos poniéndole sentido. O sea, a todo mundo ya les están dando apoyos. Porque ya ves los apoyos de la beca Juárez desde la primaria. Creo que kinder también. No, si no me equivoco. Los apoyos de la beca Juárez.
Sí, pero no había sucedido ese tipo de cosas, pero tienes también unos papás que dicen, y a unos abuelos que dicen, es que a mí el gobierno anterior no me daba nada y este sí nos da, entonces hay que votar por ellos. Y es un encaminar. Sí, pero no tienen el acceso tan sencillo y tan fácil como las redes sociales. Yo creo que si existe hoy en día un cliente, llamémosle así, lo menos fiel posible son los jóvenes. Sí. Claro. Y lo más cambiante posible son los jóvenes. Sí. Y lo que hoy en día consumen, el día de mañana no lo consumen. Y vivimos en una sociedad tan cambiante que está basado en movimientos. Lo estábamos viviendo en Argentina, lo estamos viviendo hoy en día en Morena con todo este movimiento tan fuerte. Podrá a unos gustarle, podrá a otros no gustarle, pero es parte de la misma sociedad tan rápida que queremos las cosas. Ahora, los medios de comunicación... Precisamente ese es el meollo que dices tú. Todo quieren ya, todo queremos de 3 segundos, todo y vámonos, ¿no? Sí. Y lo que hoy en día sirve, mañana no. Y mañana no. Lo que hoy en día quieren, mañana lo desechan. Exactamente. Ahora, por ejemplo, dentro de Morena, la debacle de Morena se puede ver a través de un petista como Noroña, Fernández Noroña, que ha sido atacado constantemente por mostrar que se compró una casa de 12 millones de pesos, por mostrar que voló, por mostrar que tiene una camioneta Audi. Quieren la oposición, quieren de alguna manera cortar por ese hilo, no van a poder. No, pero es que yo creo que hoy en día el que Morena diga es que la oposición y es que la derecha y es que los intereses, hoy en día esos intereses y esa oposición no existen. No existen. Okay. El enemigo de Morena está dentro y son ellos mismos. Así es. Y cuando existe un escándalo, yo dudo mucho que un Ricardo Anaya vio el escándalo y dijo, no, pues le voy a decir a Reforma que lo publique. No, eso tal vez hace 10, 15 años con un poder que tenían, sí. Sí, claro. Pero hoy en día la oposición no existe, ni a nivel nacional ni a nivel local. Claro. Y cuando existen este tipo de escándalos de corrupción, es detonado por ellos mismos. Claro. Como cuando salió Adán Augusto en la conferencia de prensa, ¿a poco fue su amigo Ricardo Anaya o que publicó para nada? Fue fuego amigo, hay que decirlo. Es que él lo dio a entender. Él precisamente en esa conferencia lo dio a entender, porque alguien le preguntó y no, pero ya después van a saber quién fue. O sea, eso no es fuego amigo, hermano. Y como dice, ya hemos platicado aquí, el único que puede destruir a Morena es Morena. Sí, claro. Así de fácil. Hay muchos intereses de por medio. Y como ya no está el gran amigo Cabecita de Algodón. No está. Muchos no quieren. Dicen que sí está detrás de la presidenta, que es el que sigue mandando, ¿no? Eso es lo que se dice, lo que se maneja, manito. Yo no soy de rumores ni cuestiones así. Pero viendo las cosas como están, esas gentes como Adán Augusto, como Morelli, Noroña o los otros que están ahí. No confundas a Morelli, cabrón, nos va a mandar un mensaje, va a decir, oye, en una de esas, ¿no? O sea, hay de políticos a políticos, y Morelli es buena onda, güey. Y varios que están ahí que eran grandes amigos de López Obrador, como que cuando hacen así, ¿y esta señora qué? No pasó ahorita, los metieron al corralito los que no saludaron. yo creo, eso estuvo muy cañón. Y yo creo que va a ser muy interesante esta reforma electoral que se va a hacer en los próximos meses. ¿De veras? Porque eso va a ser un detonante para tal vez un posible rompimiento, inclusive en las mismas alianzas. Yo creo que hoy en día, si Morena, Verde y PT fueran juntos en el 27, inclusive a nivel local, yo creo que arrasan. Pero también nos estamos olvidando ya no solamente de figuras como Noroña o Sheinbaum o Adán Augusto, sino nos estamos olvidando también de las mismas alianzas y de las coaliciones entre el PT, el Verde y Morena, que si ellos fueran divididos, el voto se puede llegar a terciar y ahí es donde se puede poner bien la cosa, ¿no? Entonces, también hay que ver el tema de las alianzas, porque un detonante puede ser esta reforma electoral. Así es. Es que ya tú lo tocaste ahorita, es un tema muy sensible, pero muy sensible eso de lo que es la nueva reforma. Y en esa reforma sí va el tema de quitar el fuero. Pues me parece que no. ¿O de los plurinominales? No. Bueno, de los pluris. Los plurinominales sí va incluido. ¿Y pero será que Morena vote por quitar a los pluris? Porque tiene la mayoría, ¿no? Calificada. Es que yo creo que se tiene que mejorar el tema de los pluris. No se puede quitar. Okay. Porque históricamente han sido... un balance, pero también han sido un detonante en los avances democráticos y en los avances históricos de México. Yo creo que se ha pervertido el hecho de los plurinominales. Sí, así es.
pero no por esa perversión significa que está mal. Sí, si Miguel Ángel Yunes Márquez no hubiera sido plurinominal, no pasa la reforma. Y voy a decir algo, hay muchos políticos que son muy buenos legisladores. Sí, claro. Y son pésimos políticos en elecciones. Yo recuerdo perfectamente a uno, que ustedes perfectamente lo recuerdan, Porfirio Muñoz Ledo. Un animal político ese cabrón. Otro nombre. Sí, claro. Ricardo Monreal. Sí, claro. Son muy buenos legisladores, pero el día que van a una elección la pierden y los batean de manera impresionante. Aquí en Veracruz hay muchos casos. No puedo... No digamos nombres. No puedo decirlos porque ahorita en el 27 tienen intención de salir a elección. Quieren venir a mi programa, entonces no les voy a decir nombres para poderlos sacar ahí la entrevista. Ya fueron. Ah, ok, perfecto. Ya no los voy a mencionar. Oye, qué amplio es esto de hablar de política. Nunca nos vamos a cansar. Bueno, pero en este caso estamos hablando de política de una forma como si estuviéramos en el café, tranquilamente, claro. Y sin estar satanizando, porque yo siento que la política se ha satanizado mucho. Yo hablando del puerto de Veracruz. Y polarizado. Demasiado. Polarizado. Y ahora como que la gente empieza a tomar interés en que, bueno, sí es cierto, y ahora está Morena. ¿Y qué pasa con el PRI? Ya no existe. Ya no hay el PAN. Porque también los Yunes ya se aplacaron, ya no se ven. ¿Dónde andan? Así anda la gente. No, ya están hablándole a la oposición, que salió un video de Yunes en el pleno criticando a la oposición y dije, caray. ¿Estás bien? Sí, ¿no? Eso sí, de verdad, yo digo... ¿Eres o no eres, hermano? Adaptarse. ¿En qué momento está? Adaptarse o morir, como dicen. Estos tiempos la política es de adaptación, ¿no? Sí. Para donde te lleve el viento, levantas hay que saber balear, dirían algunos, ¿no? A la madre. Oye, ya para ir terminando, mi querido Rodrigo. ¿Por qué Rodrigo. Estoy igual que tú como Sheinbaum, güey. Que tú no puedes decir Sheinbaum, yo no puedo decir Rodrigo, imagínate. Grosa. ¿Cómo? Vamos a dejarlos en Ro. Rodrigo, Crosa. Ha sido un paseo, un gusto tenerte aquí, poder platicar y comentar de política, comentar de noticias, comentar de lo que está pasando caliente ahorita de alguna manera. Y que lo conocieran un poco más como ese gran ser humano que es, y que sobre todo que se den cuenta que él es como la gente de a pie. Se lo vamos a mandar al cajero de ahí de Alvarado, güey. Para que lo conozca cabrón. Loco, no te pases de lanza porque es mi cuate. Mira, Vinicio te puede romper la madre. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué haces? A ver, dile, ¿qué le vas a hacer al cajero? No le voy a decir nada. Acá de este lado. Eso se dice en privado. Te lo vas a comer y lo vas a vomitar. Lo bueno que ya se van ahorita en el 26. Vaya bien, amigo, hijo. Dios te vaya bien, hermano. Ojalá que encuentres la paz. Por Mucha donde paz, vayas. paz. ¿Dónde te pueden ubicar, mi querido Rodrigo Crosa? Pues ahí estamos en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube. Estamos ahí como Rodrigo Crosa. Primero de lunes a viernes y es de lunes a domingo. Ok. De 7 de la mañana, una emisión. Luego a las 7 de la noche. Ahorita esta semana vamos a anunciar las mesas de análisis, que regresamos con las mesas de análisis. Van a ser 3 hombres, 3 mujeres. Está confirmado Adrián Ávila, Pueblo del Champs, Miguel Hermida. De mujeres está confirmada Indira Rosales, está confirmada Belén Palmeros. De parte de la 4T, digámosle así, está acompañándonos Citlali Medellín. La silla de Morena de las mujeres, pues sí ha sido complicado, la verdad, hay que decirlo abiertamente. Okay. El obtener un perfil, sobre todo no cualquier perfil, sino un perfil que pueda... debatir, pero sobre todo tener el currículum estar sentado con un diputado local, con una persona que fue alcalde, con una persona que fue senadora, ¿no? Entonces, estamos cuidando mucho esa silla para que esa persona que lo ocupe pues no haya tenido cualquier cargo, digámoslo así, con todo respeto, sino un cargo que pueda merecer estar debatiendo con este tipo de personalidades. Entonces ya la vamos a arrancar desde este jueves, vamos a lanzarlo. Y pues bueno, con las entrevistas seguimos. La verdad que ahorita con las entrevistas, ya que no estamos en la radio, a mí se me complicaba mucho el formato de la radio porque
las entrevistas eran grabadas y yo tenía que mandar a cortes cada 10 minutos. Entonces eso me topaba mucho en el diálogo y ahorita la verdad que arrancamos otra vez, más fluido. Reanudamos otra vez las entrevistas y son entrevistas que inclusive hasta duramos 2 horas. Fue la semana pasada Tavo Ruiz, el alcalde, que vamos a sacarla próximamente, y nos platicaba de negociaciones que tenía con Fidel Herrera en el Yagar o con Javier Duarte. Decía que era su amigo. O sea, ese tipo de pláticas donde, por ejemplo, ahorita que fue, siempre platico lo reciente, ¿no? Que acaban de pasar. Por ejemplo, la alcaldesa electa de Tameagua, que yo le decía, oye, a ver, quisiera que terminas la entrevista. ¿Cómo esperan que sea tu regreso? Porque es su segundo periodo. ¿Cómo esperas que sea tu regreso hoy en día a la administración pública? Digo, pero no quiero que me respondas de que vamos a hacer esta calle y vamos a pavimentar esto y vamos a invertir tantos millones de pesos, ¿no? Porque inclusive la misma gente cuando escucha 100, 200, 1000, 3000 millones de pesos no está consciente, porque a duras penas a veces tiene 1000 o 2000 pesos en su cuenta. Entonces trato de hablar de la política, trato de sacar ese lado B de los políticos, que a veces es muy complicado porque los personalidades que más se cuidan justamente son los políticos. Entonces tratamos de tener este tipo de conversaciones, este tipo de pláticas, y esas las sacamos cada sábado ahí en el canal de YouTube, y pues bueno, ahí estamos en las redes sociales. Ah, qué chingón, la verdad. Sí. Un gran placer conocerte y sobre todo poder platicar. Sí. Porque yo lo vuelvo y reitero, eres el que más está informado de Veracruz. No. De Veracruz. No, yo al final me informo de lo que sacan los medios. Y la verdad es que también agradecerles a ustedes, porque también es complicado el hecho de que las mismas personas que se dedican a esto a veces te abran los espacios para las mismas personas que están ahí dentro. Yo lo he recibido con algunos columnistas y periodistas que los invito y no aceptan la invitación. Puede ser por egos, puede ser por, no, güey, porque me va a entrevistar. Pero yo creo que a veces, inclusive, así como en Morena, el peor enemigo de Morena es en Morena. Así es. Lo mismo sucede con este medio. Yo lo viví en carne propia. No puedo decir tampoco dónde lo viví, pero donde los mismos compañeros que tenían que ayudarte, que están colaborando entre el mismo medio, pues son los primeros que te ponen el pie, ¿no? Entonces, por eso agradecerles por el espacio y por esta invitación. Y me la pasé muy bien. Es tu casa y sobre todo esto es ganar a ganar, 50-50. No, y otra. ¿O no? No sé. Ah, bueno. Pues muchísimas gracias, querido Rodrigo, por asistir al llamado de nosotros. Verdad, es un muchas placer gracias. Y es un gusto. Vamos como Peña Nieto, así como... Vamos como Peña Nieto, los corazoncitos, ¿no? Sí. Ya saben, queridos amigos, si este video les gustó, suscríbanse, compartan, comenten, nos ayudan muchísimo. Y si no les gustó, pues también, total, pues de esto no vivimos. Pelotero a la bola.